suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Él delineó una esfera de luz y luego muchos objetos similares, reuniéndolos. Las esferas de luz se apilaron unas sobre otras. Se sintió como un objeto de fantasía. Los pensamientos de Klein se volvieron gradualmente etéreos y flotantes. Su cuerpo y su mente se calmaron. Los objetos que no parecían existir, la niebla con los brillantes racimos de luz y los colores complejos volvieron a aparecer. Flotaron en el cielo al alcance de la mano. Extendió su espiritualidad centímetro a centímetro mientras los miraba en silencio. Lo sintió y lo asimiló. Muy bien. Como se esperaba de un vidente, entraste en cogitación muy suavemente. Entonces eres un poco peor que yo. Un poco, dijo el viejo Neo con una risita. En ese caso, comenzaré a enseñarte la habilidad más común, más fácil de comprender y más útil en el futuro en el misticismo, visión espiritual. Apagó las lámparas de gas una tras otra, pero abrió la puerta de la sala de alquimia. Hizo el lugar donde Klein estaba oscuro, pero no hasta el punto de dejar de distinguir las siluetas de los objetos. Bien. En su estado actual, levante las manos y colóquelas frente a sus ojos. Sus dedos índices deben estar uno frente al otro, pero no deben tocarse. Abre los ojos y manténlos abiertos hasta que te acostumbres a la oscuridad. Klein completó cada paso de acuerdo con la descripción del viejo Neo. Vio las siluetas de sus dedos y los objetos circundantes. En realidad, debes estar acostado para que tu cuerpo esté completamente relajado. Pero como el efecto de tu cogitación no es malo, continuemos. El viejo Neo se rió. Enfoca tu mirada en un punto detrás de tus manos. Tiene que quedar atrás. Luego, mueva lentamente los dedos y mantenga la misma postura sin tocarlos. Además, no los pierda de vista. Klein lo escuchó con calma y miró a un lugar vacío detrás de sus palmas. Luego movió lentamente sus dedos índices dentro de su visión. 1, 2, 3 veces. De repente, Klein vio un color rojo intenso entre sus dedos. Dejó escapar un sonido. ¿Ves color? Así es. Ese es el paso inicial para visión espiritual. El color que ves es tu aura, dijo el viejo Neo con una sonrisa. Sin prisa. Hágalo unas cuantas veces más. Después de estabilizarlo, busque en otra parte. También aprovecharé esta oportunidad para explicarte los diferentes significados de los diferentes colores. Bien. Klein movió los dedos hacia adelante y hacia atrás mientras su visión se enfocaba en el rojo fuego. El viejo Neo pensó un momento antes de decir, en pocas palabras, la forma principal del misticismo es dividir las partes no físicas de un ser humano en 4 niveles. En su núcleo está el cuerpo espiritual, que también es la espiritualidad básica de todos. Hay una escuela de pensamiento que cree que todas las criaturas biológicas tienen espiritualidad y un cuerpo espiritual. No estoy seguro de nada más, pero para Inquisidor Misterioso, el objetivo de la cogitación y el método para aumentar nuestra fuerza se dirige hacia el cuerpo espiritual. Fuera del cuerpo espiritual está la proyección astral. Es el medio para que el cuerpo espiritual se comunique con el mundo espiritual y con el espacio estelar. Se considera una manifestación externa del cuerpo espiritual. Además, estará directamente relacionado con tu ambición personal y tus emociones predominantes. Las escenas que ves después de consumir la poción son escenas que tu proyección astral ve cuando deambula por el mundo espiritual. Ese mundo no obedece las leyes del mundo físico. Implica exceder el concepto de yo, el yo ilimitado y el yo del universo. El pasado, el presente y el futuro pueden apilarse unos sobre otros y esa es la fuente de la adivinación. En el mundo espiritual, lo que ves es solo una imagen, un símbolo. Tienes que interpretarlo para comprender su significado real. La adivinación y muchos hechizos mágicos se lanzan a través de la proyección astral. No confunda su relación y diferencias con un cuerpo espiritual. Uno es solo un cuerpo y el otro es para la forma. Klein continuó mirando el aura entre las yemas de sus dedos y llegó a la simple conclusión.
más lejos estará el cuerpo del corazón y la mente. Desde este punto en adelante, se combinará con el cuerpo físico, involucra su cerebro y es una manifestación general de sus habilidades inferenciales, sus habilidades analíticas, sus habilidades de observación y sus habilidades de identificación. Algunas pociones aumentarán principalmente esto. Una gran cantidad de hechizos mágicos también lo apuntan. El viejo Neil explicó con relativamente gran detalle. La capa más externa es el cuerpo de éter. Es una manifestación de sus energías vitales y forma física. El color del aura que ves es un fenómeno externo de tu cuerpo éter. En otras palabras, además de los cuerpos espirituales, los fantasmas y los espectros que puede ver directamente con visión espiritual, también puede incluir ciertas existencias que no deberían verse. También puede ver los cuerpos de éter de otros o sus auras. A partir de su grosor, brillo y color, puede determinar su estado de salud y su estado emocional. Cuando tu visión espiritual mejore y captes más conocimiento sobre misticismo, podrás descubrir aún más detalles. Incluso puede determinar la vida útil de otros. Por cierto, el estado emocional que mencioné también se manifestaría debido a tu proyección astral. Cuando suba más alto en la secuencia, su visión espiritual alcanzará un nivel relativamente alto. Incluso puede ver la proyección astral de otra persona. De esa forma, aprenderá aún más cosas. Este es un nivel que solo pueden alcanzar los videntes y los inquisidores misteriosos. Algunos compañeros incluso afirman que la forma más fuerte de visión espiritual le permite a uno ver cualquier cosa en cualquier lugar, incluido el pasado y el futuro. Sin embargo, soy escéptico al respecto. Suena bastante poderoso. Klein estaba casi ansioso. El viejo Neil tosió y continuó, volvamos al cuerpo de éter y los colores de las auras. Sus extremidades y partes que se requieren en movimiento aparecerán rojas. Su cabeza y la superficie del cerebro aparecerán de color púrpura. Las manchas que excretan desechos aparecerán de color naranja. El sistema de digestión aparecerá en amarillo. El corazón y otros sistemas regulatorios aparecerán en verde. Su garganta y otras partes del sistema nervioso aparecerán azules. Un cuerpo completamente equilibrado hará que un cuerpo se cubra de blanco. Eso es un símbolo de salud. Una vez que se vuelve oscuro o el grosor se adelgaza, el color cambiará. Eso indica que el lugar correspondiente se ha vuelto problemático. Significa que está en un estado de agotamiento o enfermedad. Además, la capa interna de la proyección astral representa las emociones predominantes. El rojo significa pasión y emoción. El naranja significa calidez y satisfacción. El amarillo significa felicidad y extroversión. Verde significa calma y paz. Azul significa frialdad y quietud en lo que uno está pensando. El blanco significa brillo, afán por mejorar. Los colores oscuros significan preocupación, tristeza y silencio. Púrpura significa que la espiritualidad está tomando el control y color plomo la frialdad y el alejamiento. Klein memorizó en silencio la información y estabilizó su visión espiritual inicial. Bien, puedes mirar otros objetos. El viejo Neil no habló más mientras asentía. Klein giró lentamente la cabeza y miró al viejo Neil. De hecho, vio diferentes colores en diferentes partes de su cuerpo. El aura era espesa y delgada en diferentes puntos. El color púrpura en su cabeza era más brillante y el enrojecimiento de sus extremidades era relativamente oscuro. La blancura general de su cuerpo también se desvaneció un poco. De hecho, está envejeciendo. Klein se hizo un comentario silencioso. Solo con lo que vio sintió que se había convertido en un villande. Ahora soy un villande. Cambió la mirada y evaluó cuidadosamente al viejo Neil cuando de repente vio un par de ojos traslúcidos, fríos y despiadados, sin cejas en el vacío detrás de él. Estos ojos casi ilusorios estaban mirando al viejo Neil intensamente, así como a él. Esto. Klein se estremeció cuando abrió la boca y dijo, tienes un par de ojos detrás de ti. El viejo Neil se sorprendió antes de forzar una sonrisa. Ignóralos. Capítulo 33. Interruptor. En el momento en que el viejo Neil terminó su oración, el par de ojos ilusorios que acechaban en la oscuridad detrás de él se desvaneció. Incluso en su estado de visión espiritual, Klein ya no pudo identificar rastros de su existencia. Esta es una característica de la magia ritualista, explicó el viejo Neil con una sonrisa. Fascinante.
¿Es visión espiritual una versión mejorada de los ojos yin-yang? Klein se sintió como un niño que recibió un juguete nuevo. Emocionado, giró la mirada y comenzó a observar cada rincón de la habitación. Quería ver las diferencias de la sala de alquimia con y sin visión espiritual, los contornos de los objetos en la oscuridad, como las mesas, los tubos de ensayo, la balanza, las tazas y los armarios, no se veían diferentes de cómo se veía sin visión espiritual. No emitían luces ni colores. ¿Los objetos sin vida no tienen espiritualidad? Klein murmuró para sí mismo mientras recorría con la mirada el cofre plateado. De repente, vio una vibración de colores. Los colores eran tan azules como el cielo, tan resplandecientes como las estrellas, o tan rojo carmesí como llamas ardientes. Los materiales de seres extraordinarios todavía tienen algo de vida en ellos, y todavía están activos, incluso si la fuente ya está muerta. Klein deliberó sobre sus palabras mientras buscaba la ayuda del viejo Neo. Una descripción precisa es que tienen espiritualidades remanentes. Es uno de los puntos cruciales de una poción exitosa. También es una de las razones por las que un villante perderá el control. Dun ya debería haberte informado, explicó el viejo Neo con franqueza. De repente se rió, habiendo recordado algo. Recuerdo que la fórmula de coleccionista de cadáveres requiere una rana de manchas negras madura desecada. Consumir esa poción requiere mucho coraje. Klein imaginó un poco y lo encontró asqueroso. No hizo eco de las palabras del viejo Neil y dirigió su mirada hacia un área oscura. Sin embargo, no había cuerpos espirituales o fantasmas que esperar a ver. ¿No se dice que el mundo de los espíritus está en todas partes?, preguntó por curiosidad. El viejo Neo se rió lacónicamente antes de decir mocoso, repite después de mí: este es el cuartel general de un escuadrón de halcones nocturnos. Este es el terreno debajo de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Hay muchos villandes aquí. ¿Crees que permitiremos que los espíritus y las almas deambulen por aquí? Además, el mundo espiritual y el espíritu son dos conceptos diferentes. Klein se sintió un poco avergonzado cuando giró la cabeza, fingiendo mirar la tenue luz de las lámparas de gas en la entrada. Lo entiendo. Mientras hablaba, el área entre sus cejas comenzó a sufrir espasmos. ¿Qué está pasando? Justo cuando Klein se dio la vuelta para preguntar, de repente vio una figura parada en silencio junto a la puerta en la periferia de la luz. Parecía humano, aunque los colores de su aura y la oscuridad se mezclaban perfectamente, por lo que era imposible de discernir. Hiss. Klein sintió un espasmo doloroso en su glabela. Su visión se volvió caótica cuando volvió a enfocar su atención, pero no había una figura sin forma. Extraño se dio la vuelta y preguntó: Señor Neil, la mancha entre mis cejas es un poco dolorosa por los espasmos. Jaja, eso es muy común. Eres un nuevo villante. Visión espiritual coloca una gran carga en su cuerpo espiritual. Además, te agota constantemente. Los efectos físicos pueden ser espasmos de glabela, dolores de cabeza, hipersensibilidad y episodios menores de alucinaciones. Y al ver cosas con visión espiritual, es muy fácil sentirse incómodo como resultado del entorno desconocido. También es muy fácil que los demás afecten tus emociones. Estas son cosas que requieren que prestes atención. Puede acostumbrarse y eliminarlos con la práctica repetida. Además, utilícelo con moderación y termínelo de manera oportuna, respondió el viejo Neo con una sonrisa. ¿Por qué siento que estás intentando encantarme con eso? Klein se apresuró a pedir consejo. Entonces, ¿cómo salgo del estado de tener visión espiritual? Había planeado mencionar la figura invisible que había visto, aunque cuando se enteró de los episodios menores de alucinaciones entre los síntomas, descartó ese pensamiento. Por el espasmo de glabela y el dolor de cabeza, podía adivinar completamente la respuesta del viejo Neo. Como antes, piense en un elemento para desviar su atención, te sacará de la cogitación. Cierra los ojos y controla tu espiritualidad y repetidamente dile que termine. Cuando vuelvas a abrir los ojos, descubrirás que tu visión espiritual ha terminado. El viejo Neo describió tranquilamente y cuando terminó, agregó: por supuesto, ese es el método más trivial y torpe. Podemos insinuarnos repetidamente en la cogitación de la práctica para afectar nuestra espiritualidad. De esa manera, tendrá un simple cambio. Por ejemplo,
Tocar ligeramente la glabela 2 veces le permitirá activar fácilmente la visión espiritual. Otros 2 toques simplemente lo terminarán. En cuanto a cómo lo configura, depende de sus hábitos y preferencias. Entiendo. Klein pensó por un momento y planeó imitar al viejo Neo para usar su glabela 2 veces como un interruptor para su visión espiritual. Hacer tapping una vez se confundía fácilmente con un golpe instintivo en la cabeza y tocar 3 veces podría ser una pérdida de tiempo valioso en situaciones peligrosas. En cuanto a acciones como chasquear los dedos, llamaban demasiado la atención. Redujo su enfoque e imaginó las esferas de luz apiladas y volvió a entrar en un estado de meditación. Bajo la guía del viejo Neo, después de repetidos consejos y práctica, finalmente configuró su interruptor. Apretó un poco el puño y usó la articulación del dedo índice para golpearse la glabela 2 veces. Inmediatamente, hubo auras brillantes de diferente grosor y colores que aparecieron ante sus ojos. Después de otros 2 toques, todo volvió a la normalidad. Finalmente lo he comprendido. Suspiró con deleite. Solo entonces se dio cuenta de lo exhausto que estaba, sintiendo que podía quedarse dormido en cualquier momento. Le dolía la mente como si se hubiera quedado despierto durante 3 noches. El viejo Neo dijo riendo entre dientes, no somos insomnes. Cada práctica y cada vez que se use la visión espiritual en exceso, necesitará dormir un poco. Ahora puedes regresar y descansar bien. Por la tarde, diríjase a la calle Cruz de Hierro donde está la casa de Belch y camine. Haga todo lo posible para encontrar pistas sobre el cuaderno de la familia Antigonus lo antes posible. Mañana seguiré enseñándote sobre el misticismo. Por supuesto, no olvide leer los documentos históricos. Bien, Klein estaba totalmente de acuerdo con los arreglos del viejo Neo. Cogió su bastón y salió de la sala de alquimia. Vio que la puerta se cerraba cuando el viejo Neo regresaba a la armería. Klein se masajeó la glabela y las sienes y, con la ayuda de su bastón, subió tranquilamente la escalera. En ese momento, Dunsmith apareció detrás de él con las comisuras de los labios en forma de gancho. Con una mirada profunda, dijo, escuché del viejo Neo que eres un candidato muy adecuado. Incluso sin la cogitación, pudiste usar visión espiritual. Quizás es un rasgo único de ser un vidente, respondió Klein con humildad. Supuso que Dunn había estado vigilando la armería por el viejo Neo. Dunn redujo la velocidad y se adelantó un poco a Klein. Después de unos segundos de silencio, se dio la vuelta y dijo, tienes que recordar que la curiosidad mató al gato. También puede matar a villandes. No intentes sondear los murmullos que no deberías estar escuchando o ver existencias que no deberías ver. Bien. Klein sabía que este era otro recordatorio de cómo los villandes perdían el control. Después de entrar en la compañía de seguridad Endrina, saludó a Rosanne, quien obviamente no sabía que se había convertido en un villande. Caminó lentamente por la puerta y llegó a las calles donde tomó un carruaje sin rieles hacia la calle Narciso. Casi se queda dormido en su viaje de regreso. Todavía era de mañana y la temperatura rondaba los 26 grados centígrados. Klein sacó una llave de cobre de su cintura y abrió la puerta de su casa. Todavía faltaban muchos artículos de su casa. La sala de estar y el comedor seguían vacíos. Benson y Melissa tenían trabajo o escuela, por lo que ambos se habían ido temprano en la mañana. Klein no tenía la capacidad de preocuparse por nada más. Cerró la puerta, fue rápidamente al segundo piso y entró en el dormitorio equipado con estantes que le pertenecía. Después de quitarse el smoking y colgarlo en un perchero, se sumergió ansiosamente en la cama. En el momento en que su cabeza golpeó la almohada, se quedó dormido. Klein se despertó con la brillante luz del sol, giró la cabeza y abrió lentamente los ojos para descubrir el sol ardiente afuera. ¿Qué hora es? ¿Me perdí el club de tarot por la tarde? Luchó por levantarse y caminó hasta el perchero para sacar su reloj de bolsillo del bolsillo interior del smoking. No solo se había olvidado del asunto, se había olvidado de cerrar la puerta de su dormitorio y corrió las cortinas de la ventana del mirador. ¡Pa! Klein sacó el reloj de bolsillo e inmediatamente se sintió aliviado cuando lo abrió. Era apenas un poco más del mediodía. Aún faltaba mucho para la reunión programada para las 3 de la tarde. Era lunes, el día en que tendría una reunión con el hombre ahorcado y justicia. Klein se puso a pensar mientras se golpeaba la glabela 2 veces.
La escena ante él cambió una vez más cuando vio que su cuerpo había recuperado un brillo brillante. Volvió a tocar 2 veces y detuvo su visión espiritual. Relajado, fue al primer piso y puso a hervir una tetera con agua. Colocó algunas hojas de té de calidad inferior y masticó un poco de pan de centeno untado con un poco de mantequilla. Posteriormente, Klein hojeó materiales históricos y el diario original de Klein. Comenzó a revisar y consolidar sus conocimientos. A las 2:57 de la tarde, Klein cerró su libro y tapó su pluma estilográfica antes de correr las cortinas. Inmediatamente después de eso, cerró la puerta del dormitorio, haciendo que la habitación se volviera anormalmente oscura. Tocó su glabela 2 veces y activó visión espiritual para inspeccionar su entorno. Después de confirmar que no había cuerpos espirituales invisibles en su habitación, Klein detuvo la visión espiritual y sacó su reloj de bolsillo para verificar la hora. Tic-tac. Tic-tac. 1 minuto antes de las 3, abrió el paso y, como antes, caminó 4 pasos en sentido antihorario en forma cuadrada. Hizo un encantamiento en chino suavemente. Solo que esta vez, no preparó ningún alimento básico. Klein cerró los ojos cuando sintió que el dorso de sus manos le picaba. Parecía que los 4 muelles negros que formaban un cuadrado sobresalían y proyectaban algo. Gritos histéricos y murmullos seductores comenzaron a resonar, pero Klein se dio cuenta de que el dolor de cabeza no era tan intenso como la primera vez. No es que no se sintiera afectado, sino que estaba haciendo todo lo posible para no escuchar. Como villante, tenía que tener más autocontrol en un entorno así. Pronto, su cuerpo se volvió ligero mientras flotaba. Vio la niebla blanca grisácea y borrosa que emanaba. Luego, vio estrellas de color rojo oscuro. 2 de ellos tenían una conexión minúscula con él con un sentido anormal de familiaridad. Klein miró a su yo borroso y murmuró confundido, ¿la proyección astral que mencionó el viejo Neo? Mantuvo la calma durante unos segundos y volvió a transformar el opulento palacio divino con la alta mesa de bronce bajo el techo abovedado, así como las 22 sillas de respaldo alto que correspondían a las distintas constelaciones. Klein caminó tranquilamente hacia el asiento de honor e hizo que su cuerpo y su rostro se sumergieran en una niebla gris más espesa. Extendió su mano derecha y tocó 2 estrellas familiares de color rojo oscuro y creó una conexión milagrosa. Capítulo 34. Pago por adelantado. En un sótano subterráneo sin ventanas, el fornido Alger Wilson se sentó junto a una mesa larga con varios aparatos y pergaminos de piel de cabra. Frente a él había una vela a medio consumir. El parpadeo de la tenue y amarillenta llama hizo que las sombras de los objetos y la mesa se movieran como un espejismo. El cabello de Alger estaba despeinado como algas con un color azul profundo que parecía negro. Llevaba una túnica con dibujos de relámpagos bordados en ella. Juntó las manos con los pulgares uno frente al otro mientras se concentraba en una botella de líquido negro a la izquierda de la vela. Vos. 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 Esplas. Esplas. Espla. El sonido de los vientos tempestuosos o el rompimiento de las olas del mar aullaban desde el interior de la botella sellada, y en los lugares donde la tinta negra no se hundía, se arremolinaba una tenue niebla. Era como si le crecieran ojos y boca. Alger ladeó la cabeza para mirar el reloj que colgaba de la pared y vio cómo la aguja daba 3. Apretó la sien mientras sus ojos se oscurecían. Colores fascinantes surgieron de los diversos elementos de la mesa. En ese momento, descubrió que una luz de color rojo oscuro apareció como un maremoto de la nada, ahogándolo instantáneamente. Backlund, barrio Emperatriz, dentro de la lujosa mansión de la familia Hall. Después de despedir a su profesora de baile, Aubrey cerró la puerta y se sentó recta frente a su tocador. El sol afuera era brillante y hermoso. Había un cuaderno de color marrón claro hecho con exquisita piel de cabra. Se abrió para revelar que estaba en blanco. A su derecha había una pluma estilográfica con punta dorada y rubíes incrustados. Audrey hizo una prueba y se aseguró de poder tomar la pluma estilográfica y escribir la fórmula en el momento en que dejó la reunión. Tengo tantas ganas de que llegue. Inhaló para reprimir sus emociones emocionadas mientras se miraba al espejo con los labios fruncidos. Sin embargo, ella no lo vio reflejarse en ella misma. En cambio, un rayo rojo oscuro e ilusorio salió de su cuerpo. Sobre la niebla gris se encontraba un majestuoso salón divino que parecía la residencia de un gigante.
Los colores rojo oscuro florecieron a ambos lados de la mesa de bronce. Surgieron hacia arriba como una fuente antes de descender. Esculpió dos figuras borrosas que estaban sentadas en los mismos lugares que antes. Audrey, con su suave cabello rubio y su complexión alta y delgada, instintivamente miró hacia el trono de honor. Vio la figura sumergida en una espesa niebla gris sentada. Una mano estaba plana, tocando el costado de la mesa mientras la otra mano acariciaba su barbilla. «Buenas tardes, señor tonto». Audrey gritó con una voz alegre. Después de eso, giró la cabeza y miró a la persona frente a ella. Con el mismo tono, dijo, «Buenas tardes, señor ahorcado». Esta dama seguro que no es sofisticada. ¿Está tan segura de que soy una buena persona? ¿Por qué no hay miedo en ella? ¿Es una dama noble que ha sido bien protegida? Klein sonrió y mantuvo su imagen insondable. «Buenas tardes, señorita Justicia». Mientras hablaba, bajó un poco la cabeza, movió la mano izquierda y se dio dos golpecitos en la glabela. Lo que vio cambió instantáneamente, vio a Justicia y al hombre ahorcado emitir los colores de su aura. Y la niebla gris circundante y las estrellas rojo oscuro permanecieron igual. No se veía nada que aparentemente no existiera o brillantes resplandores que poseyeran vida. Movió la mirada y vio que el aura de Justicia combinaba perfectamente con los colores que describía el viejo Neo. Lo que se suponía que era rojo, morado, azul o blanco eran sus respectivos colores. Además, mantenían un brillo lustroso y tenían un grosor adecuado. Era fácil decir que era una joven vibrante. Los colores de sus emociones son el rojo y el amarillo. Eso es alegría, celo y emoción. Klein hizo un juicio antes de centrar su atención en el hombre ahorcado. Al igual que Justicia, no había nada especial en los colores del aura del hombre ahorcado. Sus emociones eran azules mezcladas con algo de naranja. Tranquilo, pensativo, cuidadoso y un poco complacido. Siendo este su primer intento, Klein llegó a una conclusión sin mucha confianza. Justo cuando apartó la mirada, de repente se dio cuenta de algo extraño. El aura de la capa más interna del ahorcado era casi del mismo color. Klein centró su mente y volvió a mirar con atención. Podía ver débilmente que en lo profundo del cuerpo de éter del ahorcado había un azul profundo, parecido al mar. Se sintió como una tormenta de marea. ¿Su proyección astral? ¿O debería decir la superficie de su proyección astral? Por lo que parece, es realmente un villante, y aparentemente uno que es más fuerte que el viejo Neo. Klein analizó mientras su mente se llenaba de preguntas. No es necesario. Puede que tenga que ver con que se trata de un entorno único. Es solo porque esta es mi tierra natal que puedo ver estas cosas que el viejo Neo no manifestó. Giró la cabeza hacia Justicia nuevamente y confirmó que era una característica que solo poseían los villantes. En ese momento, Alger también completó sus saludos. Aubrey soltó un grito ahogado cuando preguntó con anticipación, «Señor ahorcado, ¿recibiste la caja de sangre de tiburón fantasma?» Alger echó un vistazo a Klein y lo vio golpearse la glabela como si estuviera considerando otros asuntos. «Muchas gracias. Cumplió perfectamente con mis expectativas. Nunca esperé que me lo enviaras tan rápido. La sangre del tiburón fantasma no es la típica criatura extraordinaria», dijo Alger con franqueza. Audrey sonrió humildemente y dijo, «Estoy muy feliz de ver este resultado». Como amaba todo lo relacionado con el misterio desde una edad temprana, se había hecho amiga de aquellos en círculos aristocráticos con intereses similares. Han intercambiado información, libros y artefactos raros entre ellos. Pero antes de esto, ninguno de ellos había obtenido ningún poder sobrenatural para convertirse en un verdadero villante. En cambio, hubo algunos príncipes que insinuaron que podrían regalarles lo que quisieran si se convertían en su princesa consorte. Sin embargo, había obtenido la sangre del tiburón fantasma directamente de la bóveda de su familia. Después de todo, el inventario solo dice, una botella grande, sin mencionar cuántos mililitros o cuán llena tenía que estar. Ella creía que verter un poco pasaría desapercibido. Incluso si hubo un accidente y el asunto salió a la luz, era poco probable que sus padres siguieran adelante con el asunto. Alger miró profundamente al tonto que estaba envuelto en niebla antes de girar la cabeza hacia atrás con una sonrisa. «Según nuestro acuerdo, te diré la fórmula de la poción espectador. Déjame prepararme». «Muy bien,
empieza. Audrey inhaló mientras concentraba toda su atención. Las pociones de secuencia baja son muy fáciles de preparar. Simplemente siga el orden que le proporciono. Recuerde que puede haber cantidades más pequeñas de los ingredientes pero no más. Causaría grandes problemas. Deberías haber escuchado la noticia de que los villanes pierden el control. Creo que no es necesario que lo repita. Alger mencionó por primera vez cosas a tener en cuenta. Audrey asintió suavemente y dijo, lo entiendo completamente. Mientras hablaba, giró la cabeza para mirar al señor Tonto. Quería saber si el experto en misterios tenía algo que añadir. Desafortunadamente, el Tonto estaba sentado en silencio como una estatua. Alger pensó por un momento antes de decir, tener cantidades más pequeñas no significa que deba desviarse demasiado. Si no tiene un asistente, le sugiero que dedique un tiempo a familiarizarse con el experimento de química. Tengo un tutor familiar para estos asuntos, respondió Audrey sin sentir la carga. Después de que Alger mencionara la mayor extensión de la desviación, recitó con gran fluidez, espectador. Poción de secuencia 9, 80 mililitros de agua pura. 5 gotas de esencia de azafrán de otoño. 13 gramos de polvo de paeonol de dientes de vaca. 7 pétalos de flores de duende. El globo ocular de un pez manal maduro. Agregue 35 mililitros de sangre de pescado negro con cuernos de cabra. Los dos últimos elementos son los ingredientes principales. Son criaturas extraordinarias del mar. Tienes que tener cuidado. Bien. Audrey recordó y repitió, 80 mililitros de agua pura, 5 gotas de esencia de azafrán de otoño, 13 gramos de dientes de vaca polvo de paeonol, recordó Alger. Con su ayuda, Audrey memorizó de forma gradual y precisa el orden de la fórmula. Sin embargo, parecía preocupada mientras murmuraba una y otra vez. ¿Sabes acerca de la cogitación? Cuando Alger vio a Justicia sentir, continuó, no sé cuánto sabes sobre la cogitación, déjame describirlo una vez. Después de consumir la poción, comienza rápidamente a la meditación para controlar tu espiritualidad y energía. Asegúrate de practicar todos los días para comprender verdaderamente los poderes de la poción. Descubre el significado que simboliza y aún más de sus misterios. De esa manera, puede evitar el peligro de perder el control en la mayor medida posible. Y el significado de una poción radica principalmente en su nombre, como espectador. Klein escuchó en silencio la conversación y no tenía planes de interrumpir. Todo lo que hizo fue memorizar y estudiar en secreto, pero cuando escuchó eso, de repente tuvo un pensamiento. Audrey escuchó atentamente las explicaciones del ahorcado, y justo cuando estaba a punto de preguntar sobre algo más detallado, de repente escuchó el sonido de un golpe en la mesa. Ella y Alger giraron la cabeza y miraron al Tonto. Se dieron cuenta de que la misteriosa y poderosa figura estaba golpeando suavemente con los dedos. Dijo con voz profunda, no se trata de agarrarlos, sino de digerirlos. No se trata de descubrir, sino de actuar. El nombre de una poción no solo es simbólico, también es una imagen. Es la clave para digerir. Audrey estaba aturdida y confundida al escuchar eso. No tenía muy claro lo que el señor Tonto estaba tratando de expresar. Inconscientemente miró al ahorcado por una reacción con el rabillo del ojo. Se sorprendió al verlo sacudirse y congelarse. Era como si una persona común hubiera escuchado un trueno fuerte y repentino. Digerir, actuar. Digerir, actuar. Digerir, actuar, clave. Alger lo repitió una y otra vez en voz baja, como si hubiera captado un concepto clave o hubiera sucumbido a una extraña maldición. Después de un rato, levantó la cabeza y dijo con voz ronca, gracias, señor Tonto. Tu pista es tan valiosa como mi vida. Me has iluminado mucho. Por supuesto, creo que todavía tengo que entenderlo o comprenderlo completamente. Klein mantuvo su imagen misteriosa e insondable al decir con una sonrisa, eso fue un pago por adelantado. De hecho, no entendió realmente el significado exacto de lo que se dijo. Estaba seguro de que el emperador Roselle era más poderoso que el típico villano y más fuerte que el ahorcado. Pago por adelantado. Audrey miró la reacción del ahorcado y supo que la pista de antes era preciosa. Mientras reflexionaba sobre ello, preguntó, señor Tonto, ¿qué deseas que hagamos? Frente a ella, Alger dijo asintiendo con la cabeza, ¿qué asunto quieres confiarnos?
Klein se inclinó un poco hacia atrás mientras los miraba a los dos antes de decir con voz suave y agradable, reúne el diario secreto de Rosal Gustav en mi nombre, aunque sea solo una página. Capítulo 35, Intercambio de información. El diario secreto de Rosal Gustav. Emperador Roselle, de hecho, solo esos asuntos merecen la preocupación de una figura poderosa como el señor Tonto. Audrey se sorprendió por primera vez antes de darse cuenta de que no encontraba nada sorprendente. Se rumoreaba que el emperador Roselle había visto una vez la pizarra de la blasfemia. Se dijo que las cartas secretas que creó escondían los 22 caminos de lo divino. Esto era algo a lo que todos los villanes de alta secuencia definitivamente prestarían atención. ¿Diario? ¿Eso es un diario? Alger frunció el ceño levemente cuando notó este detalle. El artículo que Rosal Gustav había dejado atrás había sido descrito por el señor Tonto como un diario. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo determinó? ¿Podría conocer la forma de descifrar el texto críptico de Roselle? Ante la pregunta del ahorcado y habiendo obtenido el efecto deseado, Klein se reclinó en su silla y entrelazó las manos. Él respondió de manera relajada, veámoslo primero como un diario por ahora. No lo negó ni lo confirmó. Audrey había oído a los hijos de otros nobles mencionar el asunto. Sin embargo, nunca había aprendido mucho de eso. Con su curiosidad picada, preguntó, se dice que el diario del emperador Roselle, bueno, fue escrito en un lenguaje críptico o en símbolos que él inventó. Sí, respondió Alger simplemente. Algunas personas creen que es un conjunto único de símbolos del misticismo. Otros creen que es un jeroglífico, pero hasta hoy nadie ha encontrado la forma correcta de descifrarlo. Por lo menos, eso es todo lo que sé. Dicho esto, giró la cabeza hacia Klein en un intento por obtener alguna confirmación o mostrar sus sospechas. Son textos que se han transmitido de generación en generación, por lo que ya no están en su estado original. De acuerdo con su línea de pensamiento, ¿cómo se puede descifrar? Klein mantuvo la calma mientras secretamente soltaba una carcajada autocrítica. En cuanto a cómo manejar los símbolos del misticismo, instantáneamente pensó en una escena ridícula y divertida. Vestido con un sombrero de punta negra y una túnica larga, un mago malvado se levanta la manga para revelar un símbolo tatuado en su brazo. Se dijo que este era un símbolo con un poder misterioso dejado por el emperador Roselle. Estaban escritos en 2 caracteres chinos simplificados grandes de color azul, joque retrasado. Las comisuras de la boca de Klein se curvaron lentamente mientras se encontraba de buen humor. Después de escuchar la descripción del hombre ahorcado, Audrey dijo de manera perpleja, no podemos entender los símbolos o las palabras entonces, ¿cómo vamos a pasarle la información, señor Tonto? ¿O lo enviaremos por correo a alguna parte? Esa es una pregunta muy importante. No tengo los medios para aceptar un artículo en secreto. Klein no tenía prisa por responder. Soltó repetidamente los pulgares de sus manos entrelazadas antes de volver a golpearlas. Pronto, pensó en una solución. Dado que puedo crear un palacio y una mesa de acuerdo con mis deseos aquí, ¿sería posible proyectar el contenido en las mentes de los demás? Lo probaré en ese momento. Audrey y Alger vieron al señor Tonto sentarse lentamente en medio de la espesa niebla grisácea. Señorita Justicia, démosle una oportunidad. Imagina un párrafo de texto y dale la emoción de escribirlo con urgencia. Sí, toma la pluma estilográfica a tu lado y escribe en la hoja de papel. Antes de que Klein terminara su oración, Audrey vio un trozo de pergamino de piel de cabra marrón amarillenta y una pluma estilográfica de color rojo oscuro frente a ella. Cogió la pluma estilográfica con curiosidad y duda. De acuerdo con las instrucciones, imaginó un poema que una vez escribió el emperador Roselle, si llega el invierno, ¿puede la primavera estar muy lejos? Después de escudriñar el texto, tomó su estilográfica y los impregnó del deseo de proyectarlos. Klein sintió las emociones y, usando la pluma estilográfica como medio, la guió. En el momento en que Audrey aterrizó su pluma estilográfica, vio aparecer una línea en el pergamino de piel de cabra. Si llega el invierno, ¿la primavera puede estar muy lejos? Diosa, qué fascinante. Audrey exclamó con asombro mientras se sentía triste. Después de eso, miró a Klein con algo de miedo. Señor Tonto, ¿puedes leer lo que estoy pensando? No,
solo te estoy guiando. Simplifiqué el proceso de escribir para ti y lo convertí en una huella. Si no quisieras expresarlo, no aparecería nada. Klein la apaciguó con un tono bajo. Es así, entonces solo podemos memorizar los símbolos o la forma en que cómo se ve el texto críptico. Entonces, ¿podemos presentarlo directamente como queramos? Audrey exhaló un suspiro de alivio mientras preguntaba iluminada. Sí. Klein respondió. Ese no es un mal método. Señorita Justicia, no dude de su memoria. Después de convertirse en espectador, recibirá una inmensa mejora en este aspecto. Alger había observado el intento desde un costado y se había dado cuenta de que el tonto era más poderoso y misterioso de lo que imaginaba. En cuanto a su memoria, creía que el próximo avance la mejoraría lo suficiente. Con respecto a esto, Audrey asintió con alegría. Me has deleitado con este recordatorio. Señor Ahorcado, ¿tiene alguna otra guía sobre los espectadores? Dicho esto, miró hacia el asiento de honor. Señor Tonto, trabajaré duro para completar tu misión. Haré todo lo posible para reunir más del diario secreto del emperador Roselle. Mencioné antes que soy una persona a la que le gusta un intercambio justo y equitativo. El anticipo que di solo equivale a 2 páginas del diario por cada persona. Si hay más, daré más a cambio, dijo Klein con calma, como si fuera un adulto que no se aprovecha de los niños. En cuanto a la procedencia del pago adicional, era naturalmente de las páginas del diario recién adquiridas del emperador Roselle. Esto formó un círculo virtuoso. Eres verdaderamente un caballero generoso. Alger guardó silencio durante unos segundos antes de inclinarse ligeramente con la mano junto al pecho. Después de la reverencia, se giró hacia Justicia y dijo, permítanme enfatizar una vez más. Un espectador siempre será un espectador. Sé que muchos espectadores disfrutan imaginándose a sí mismos como protagonistas o algún otro personaje. Como resultado, invierten muchos sentimientos en ello, hasta el punto de llorar, reír, enfurecerse y entristecerse por el drama. Sin embargo, eso no es lo que debería hacer un espectador. Mientras te enfrentas a los diversos dramas de la sociedad y figuras que, a sabiendas o sin saberlo, interpretan el papel de personajes particulares, tienes que mantener la actitud de ser un espectador absoluto. Solo entonces podrás observarlos con calma y objetividad. Descubrirás sus hábitos, sus tics para mentir o su olor a nerviosismo. A partir de esas diminutas pistas, puedes captar sus verdaderos pensamientos. Créame, todo el mundo es diferente por sus emociones. Secretarán diferentes cosas y diferentes olores. Sin embargo, solo un espectador real puede olfatearlo. Una vez que inviertes demasiadas emociones, tu observación se verá influenciada. Tu sensibilidad hacia las emociones de los demás se desviará. Audrey escuchó con atención mientras sus ojos se iluminaban gradualmente. Suena muy interesante. El corazón de Klein se conmovió cuando escuchó eso. El requisito de la poción espectador cuando se resume parecía ser un espectador absolutamente objetivo y neutral. En un sentido particular, equivalía a actuar. Actuar, ¿era esta la actuación a la que se refería el emperador Roselle? Entonces, ¿tendré que actuar como un vidente y, a partir de ahí, digerir la poción poco a poco? Justo cuando Klein se sumergía en sus pensamientos, Alger terminó de explicar las exigencias que conocía de un espectador. Suspiró antes de decir, parece que no hay nada más. Quizás podamos tener una charla informal. Podemos hablar sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Quizás sea algo muy normal para ti, pero para los oídos de los demás, puede ser una pista muy importante. Por supuesto. Klein respondió bruscamente y asintió levemente. Ya estaba planeando intentar actuar como un vidente. Después de todo, no parecía que hubiera ningún efecto negativo al hacerlo. Entonces, comenzamos por usted, señor Ahorcado. Audrey asintió emocionada. Alger pensó por un momento antes de decir, el infame pirata que se hace llamar Teniente General de Wavilla ha comenzado su viaje para explorar el extremo oriental del mar de Sonia nuevamente. Oh. ¿El dueño del tulipán negro? Respondió Audrey con una pregunta después de pensarlo un poco. Sí, respondió Alger con un movimiento de cabeza. Ni siquiera sé quién es. Klein escuchó en silencio mientras reflexionaba sobre las noticias que planeaba compartir.
Tenía que ser algo que no lo exponiera y al mismo tiempo le permitiera obtener retroalimentación. Pronto, decidió. Mantuvo su imagen insondable de el tonto y acarició el costado de la mesa de bronce con los dedos. Según lo que sé, la orden secreta ha perdido un cuaderno de la familia Antigonus. Esta noticia no solo la conocían los halcones nocturnos de la ciudad de Tingen. La orden secreta, así como los villandes con estrechos vínculos con ellos, también lo sabían. ¿Un cuaderno de la familia Antigonus? Alger repitió antes de sonreír con un movimiento de cabeza. Tengo mucha curiosidad por saber qué reacción tendrá la iglesia de la diosa de la noche eterna si se enteran. ¿Por qué mencionaría la iglesia de la diosa de la noche eterna? Klein percibió agudamente un problema, pero no era apropiado que él preguntara. Eso rompería su imagen como el misterioso y profundo tonto. En ese momento, Audrey preguntó por curiosidad. ¿Por qué tienes curiosidad? ¿Qué tipo de reacción especial tendría la iglesia de la diosa? Alger sonrió y dijo, la familia Antigonus fue destruida por la iglesia de la diosa de la noche eterna. No estoy realmente seguro de si sucedió al final de la cuarta época o en las primeras etapas de la época actual. Las pupilas de Klein se contrajeron cuando un escalofrío lo recorrió de repente. Por lo que parece, el valor que los halcones nocturnos le han dado a este cuaderno de Antigonus supera con creces mi imaginación. La razón por la que me nominaron villande es que desean que aumente mi sensibilidad espiritual para ayudarlos a encontrar el cuaderno. El capitán no me ocultó esto. Lo había mencionado, pero no le presté mucha atención. Después de escuchar la explicación del hombre ahorcado, Audrey dijo con profundo interés, nunca imaginé que pasaría algo así. Está bien, mi turno. Déjame pensar en lo que tengo que compartir. Ella ladeó la cabeza y la levantó con la mano antes de reír. Ayer, mi maestra de etiqueta me enseñó a desmayarme elegantemente sin pausas falsas. Es una habilidad práctica que se usa en eventos sociales para evitar situaciones incómodas o tipos desagradables. JE. Solo estaba organizando mis pensamientos. Lo que realmente quería decir es que desde el fracaso de la batalla en la costa este de Balam, el rey, el primer ministro y los caballeros están bajo un inmenso estrés. Ellos desean cambiar ansiosamente las tornas. Capítulo 36. Una simple pregunta. Mientras Audrey recordaba la conversación entre su padre y su hermano mayor sobre la situación, expresó sus propias palabras. Creen que la estructura del gobierno es demasiado caótica. En cada elección, si hay un cambio de partido gobernante, habrá un cambio de personal de arriba hacia abajo. Hace que las cosas sean un desastre y reduce enormemente la eficiencia. No solo causa la pérdida de la batalla, sino que también trae grandes inconvenientes a los civiles. Klein sabía muy bien que, como no había ningún ejemplo al que hacer referencia, el reino de Loen aún no se había convertido en un sistema que examinara a los servidores públicos. La situación política aún se encontraba en sus etapas preliminares. Por lo tanto, después de cada victoria electoral, muchos de los supuestos puestos se otorgarían a miembros y simpatizantes. Que el emperador Rosellen no haya establecido tal institución en Intis no concuerda con su personalidad. ¿Podría ser que desvió su atención hacia otras cosas más adelante en su vida? Cuando el ahorcado, Alger, escuchó eso, intervino con una suave risa. ¿Ellos creen? Entonces sus creencias son un poco lentas, tal vez solo sientan la picazón un año después de que los piquen los mosquitos negros. Los mosquitos negros eran un tipo de criatura que residía en el sur del reino de Loen. Eran extremadamente venenoso, y su veneno hacía que las víctimas sintieran la necesidad de rasgarse la piel. Audrey extendió la palma de la mano y se tapó la boca. Ignorando la burla del ahorcado, expresó la información central de lo que dijo. Desafortunadamente, temporalmente no pueden encontrar una buena solución para reemplazar este sistema. Klein escuchó con atención y sintió que el tema estaba en el dominio de su experiencia. Él sonrió levemente y dijo, ese es un problema simple. El imperio adicto a la comida y los países decadentes que estudiaron el imperio adicto a la comida tuvieron experiencias de éxito muy avanzadas. Simple. Audrey regresó con una pregunta perpleja. Aunque su educación no incluía la política, a menudo escuchaba las discusiones de su padre, su hermano y las personas que la rodeaban. Tenía un conocimiento suficiente de asuntos similares. Klein se sintió como si hubiera regresado a los foros de mensajes de antaño. Compuesto, dijo,
un examen, como un examen de ingreso a la universidad. Realice un examen que esté abierto al público. Puede dividirse en 2 o 3 rondas. Utilice el método más objetivo para seleccionar la élite. Pero Audrey sabía qué tipo de objeción implicaría. Antes de que tuviera la oportunidad de ordenar sus pensamientos, Klein continuó, después de lo cual, use estas élites para ocupar los puestos del gabinete, el gobierno del condado, el gobierno de la ciudad y las diversas ciudades. Sí, los cargos que están manejando asuntos directamente, como el de secretario de gabinete. Los diferentes puestos deben tener diferentes requisitos. La segunda o tercera ronda se pueden probar según la ubicación y la región. Los asuntos profesionales deben dejarse a los profesionales. En cuanto a cargos políticos como ministros, gobernadores o alcaldes, quedarán en manos de los partidos que ganen las elecciones. Esa es una porción del pastel que se merecen. Alger, que carecía de interés en tales asuntos, sin saberlo, giró la cabeza y escuchó con atención. Audrey frunció ligeramente el ceño mientras pensaba profundamente. No hay prisa en reemplazar a todos a la vez. El gabinete y varias agencias de la administración pública quedarán paralizadas si eso sucede. Puede tener un examen cada año o cada 3 años. Se pueden reemplazar gradualmente. Finalmente, a la luz de la expansión del reino y las renuncias de los funcionarios asalariados que traerán vacantes, se pueden asignar plazas sistemáticamente. Klein expresó plenamente su talento como político del teclado. Luego, miró hacia afuera con la palma de la mano y dijo, tal diseño puede llevar a las élites perspicaces del reino al gobierno. Independientemente del partido en el poder o quien sea el ministro, el servicio civil permitirá que el reino mantenga sus operaciones básicas y efectivas. Por supuesto, un efecto secundario fue el nacimiento del demonio eterno que era la burocracia. Mientras consideraba la sugerencia, Audrey preguntó con duda, ¿está insinuando que incluso si esos ministros se convierten en monos, los efectos serían insignificantes? No intervino Alger de repente. Creo que los monos son una mejor opción que los actuales ministros. Hizo una pausa antes de agregar, después de todo, los monos solo necesitan comer, dormir y aparearse. No se les ocurrirían ideas tontas ni tampoco insistirían en proyectos estúpidos. Señor Ahorcado, parece que tiene un superior terrible. Klein se sentó en su asiento de honor y movió la cabeza en silencio, divertido. Audrey reflexionó sobre la sugerencia que le había ofrecido el señor tonto y, después de un tiempo, dijo sorprendida, parece que realmente podría funcionar, es una solución muy simple pero efectiva. Miró a Klein y se maravilló sinceramente, señor tonto, debe ser una persona mayor con una inteligencia sobresaliente y con mucha experiencia en la vida. Las comisuras de la boca de Klein se crisparon un poco mientras miraba al ahorcado y a la señorita Justicia durante unos segundos en silencio. Terminemos aquí la reunión por hoy. Si la señorita Justicia puede influir en su familia y lograr un cambio en este asunto, puedo guiar a Benson con anticipación y darle la oportunidad de convertirse en un funcionario. Pensándolo bien, Benson es de hecho apto para tal carrera. Sin embargo, es poco probable que la señorita Justicia tome la iniciativa de hacerlo. Esto se debe a que el ahorcado y yo podemos averiguar fácilmente que Noble lo sugirió y básicamente adivinar su identidad. Por supuesto, podría hacerlo de una manera indirecta en secreto. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Klein se inclinó ligeramente hacia atrás y cortó la conexión. Vio a Justicia y la figura ilusoria y borrosa del ahorcado romperse y disiparse instantáneamente. Por encima de la niebla gris, en el opulento palacio donde aparentemente vivían los dioses, él era el único sentado en silencio a la cabecera de la mesa de bronce. Klein no se sumergió en la niebla gris como la otra vez para partir. Esto se debía a que su mente todavía estaba lo suficientemente enérgica después de convertirse en un villande. La razón por la que había terminado temprano el club de tarot fue porque se enteró de la verdadera actitud que tenían los halcones nocturnos hacia el cuaderno de la familia Antigonus. Decidió que tenía que buscarlo en serio y no dormir del todo. Si lo hiciera, Dunsmith sospecharía de sus actividades en casa. Además, esta vez se había beneficiado bastante. Klein se sentó en la silla de respaldo alto a la cabecera de la mesa de bronce. Sus brazos se apoyaron en el apoyabrazos mientras cruzaba los dedos mientras observaba la niebla gris sin límites con atención.
Encontró el lugar sereno como si nadie hubiera entrado en él durante 10 millones de años. Cuando estableció la conexión para convocar al ahorcado y a la señorita Justicia, notó algo agudamente. Ese era el hecho de que, como Villande, tenía la capacidad de tocar otra estrella roja oscura. ¿Significa esto que puedo convocar a uno más? Klein recordó el sentimiento y murmuró en confirmación. Sin embargo, no tuvo la urgencia de intentarlo ya que no sabía cuál sería la identidad del recién llegado o qué tipo de actitud tendrían. Después de todo, no todos eran como Justicia o el ahorcado, que tenían personalidades únicas que se mezclaban fácilmente y tomaban lo que necesitaban. Incluso parecían dispuestos a ocultar las cosas. Si sacaba a alguien como Don Smith, entonces la misteriosa organización que acababa de establecer pasaría instantáneamente bajo la vigilancia de la Iglesia. Como jefe de una organización malvada, su futuro sería preocupante. Klein sabía que la niebla gris era especial. Sabía que no era algo que un villante de la secuencia de Dunsmith pudiera ver. Pero el problema era que, dado que tenía los poderes de un villante, tenía que considerar la existencia de los dioses. Klein había optado por creer cuidadosamente que los 7 dioses ortodoxos existían en realidad. Por supuesto, era más defendible a la creencia de que estos dioses eran más poderosos que los villantes de alta secuencia. Además, estaban bajo estrictas limitaciones. Como mínimo, desde la quinta época, salvo algunos oráculos, no han vuelto a aparecer. Atraer a la gente a la fuerza aquí no es algo bueno. Nadie desearía verse arrastrado al misterio por alguna razón desconcertante. Esperemos y veamos cómo van las cosas en el futuro. Klein suspiró y se puso de pie. Liberó su espiritualidad y sintió la existencia de su cuerpo. Luego, comenzó a imitar la pesada sensación de hundirse rápidamente. Las escenas frente a él cambiaron. La niebla gris y el rojo oscuro lo abandonaron instantáneamente. Klein sintió como si hubiera atravesado interminables membranas de agua antes de finalmente ver el mundo real, su habitación en la oscuridad. Esta vez, estaba completamente despierto y tomó en serio toda la experiencia. Extraño, hay algunas diferencias entre la niebla gris y el mundo espiritual. Klein movió sus extremidades y sintió la existencia de su cuerpo. Después de pensar seriamente en la experiencia, negó con la cabeza, se acercó al escritorio y abrió las cortinas. Voz. Las cortinas se corrieron cuando la luz del sol entró a raudales, iluminando la habitación. Mientras miraba la calle por la ventana del mirador y los peatones yendo y viniendo, Klein respiró hondo y murmuró en silencio, es hora de salir a trabajar. ¿Cómo debo actuar como vidente? No se puede apresurar. Todo lo que puedo hacer es usar visión espiritual ahora. Backlund, Barrio Emperatriz. Audrey Hall se miró en el espejo, vio sus mejillas enrojecidas de emoción y sus ojos tan brillantes que hubieran intimidado a cualquiera de mirarlos. Ella no examinó nada de eso mientras recordaba apresuradamente. Cogió la pluma estilográfica tachonada de rubíes y escribió la fórmula de la poción espectador en el exquisito pergamino de piel de cabra. 80 mililitros de agua pura, 5 gotas de esencia de azafrán de otoño, 13 gramos de polvo de paeonol de dientes de vaca. 7 pétalos de flores de duende. El globo ocular de un pez manal maduro. 35 mililitros de sangre de pescado negro con cuernos de cabra. Audrey exhaló un suspiro de alivio mientras lo leía unas cuantas veces para confirmar que no había cometido ningún error. Tenía ganas de bailar de nuevo, pero se recordó a sí misma que debía mantenerse contenida. Después de pensarlo un poco, comenzó a escribir varios nombres químicos alrededor de la fórmula de la poción. Luego falsificó la página con una química complicada y desordenada. Sí, mientras uno no lo lea detenidamente, una persona que hojee esto al azar no descubrirá los detalles que he escondido aquí. Excelente. Audrey se elogió a sí misma y volvió su mente hacia la adquisición de los materiales. Primero buscaré las pocas bóvedas que tenemos. Luego intentaré cambiar las partes faltantes con otras personas. Si todavía no puedo reunirlos todos, solo puedo pedir ayuda al ahorcado o al tonto. ¿Qué puedo ofrecer como pago? Después de pensarlo un poco, Audrey cerró el cuaderno y lo colocó en una pequeña estantería. Después de eso, caminó rápidamente hacia la puerta y la abrió. Un perdiguero dorado estaba sentado obedientemente afuera. Las comisuras de la boca de Audrey se curvaron cuando reveló una sonrisa radiante.
Susie, completaste la misión a la perfección. En las historias publicadas en serie en los periódicos, los detectives a menudo tenían un asistente capaz. Creo que debería haber un perro enorme apoyando a un espectador real en un sótano subterráneo iluminado solo por una vela parpadeante. Alger Wilson levantó la palma de la mano y la miró con atención. Después de un largo rato, dejó escapar un suspiro. Sigue siendo así de milagroso. No pude averiguar ningún detalle específico en absoluto. A pesar de haber hecho suficientes preparativos, no pudo entender cómo el tonto había completado la invocación. Movió la mirada hacia abajo y miró el pergamino de piel de cabra en la mesa frente a él. En la cabecera del pergamino marrón amarillento había una frase en Hermes escrita con tinta azul oscuro. Secuencia 7, Navegante del Mar capítulo 37, el club bajo el sol abrasador de la tarde. Klein salió de su casa. Como tuvo que caminar desde la calle Cruz de Hierro hasta la casa de Belch, usó una camisa de lino en lugar de su atuendo formal de sombrero de copa y botas de cuero. Llevaba un abrigo marrón a juego, un sombrero de fieltro redondo y un par de zapatos viejos de cuero. De esa manera, no tenía que preocuparse de que el hedor de su sudor contaminara el costoso traje. Mientras bajaba por la calle Narciso, se dirigió a la calle Cruz de Hierro. Cuando pasó por la plaza a la vuelta de la esquina, inconscientemente echó un vistazo. Las tiendas ya habían desaparecido. La compañía de circo de antes se había ido después de terminar su actuación. Klein originalmente imaginó a la entrenadora de animales que lo había ayudado a adivinar su fortuna como un experto oculto. Creía que ella había aparecido a propósito para guiarlo después de descubrir algo único en él y que lo conocería y le daría pistas para el futuro. Sin embargo, nada de eso sucedió. Se fue a la siguiente parada de la gira con la compañía de circo. ¿Cómo puede haber tantos clichés? Klein negó con la cabeza mientras esbozaba una sonrisa. Se giró hacia la calle Cruz de Hierro. La calle Cruz de Hierro no se caracterizaba por una sola calle. Como sugería su nombre, estaba formado por dos caminos que se cruzaban. Con la intersección en su núcleo, se dividió en calle izquierda, calle derecha, calle alta y calle baja. Klein, Benson y Melissa vivían anteriormente en la calle baja. Sin embargo, los residentes que vivían en su antiguo apartamento y el área circundante no pensaban en el área como calle baja. En cambio, crearon el término calle media. Al hacerlo, marcaron una clara diferencia entre los que se quedaban allí y los pobres que vivían a 200 metros de la carretera. Allí, un dormitorio estaba ocupado por 5 o 6 personas, y en ocasiones hasta 10. Klein caminó por la periferia de la calle izquierda mientras dejaba vagar su mente. Recordó el cuaderno de la familia Antigonus y cómo se había perdido. Pensó en su importancia para los halcones nocturnos y pensó en las muertes que resultaron de ello. Su corazón lentamente se volvió pesado mientras su rostro se volvía ceniciento. En ese momento, sonó una voz familiar. «Muchacho». Oh. Klein giró la cabeza con curiosidad y se encontró junto a la entrada de la panadería Esmirín. La señora Wendy con una cabeza de cabello gris lo saludó con un saludo y una cálida sonrisa. «¿No te ves muy feliz?», Wendy preguntó afablemente. Klein se frotó la cara y dijo, «Un poco». Independientemente de sus preocupaciones, el mañana siempre llegará, dijo la señora Wendy con una sonrisa. «Aquí, prueba mi té helado dulce recién creado. No estoy segura de si se adapta al paladar de los lugareños». «¿Lugareños? ¿No es usted una, señora Esmirín?», Klein meneó la cabeza divertido. «Probar algo significa que es gratis, ¿verdad?». Wendy Esmirín levantó un poco la barbilla y dijo, «Has acertado. De hecho, soy sureña. Vine a Tingen con mi esposo, pero eso fue hace más de 40 años. En ese entonces, Benson aún no había nacido, incluso tus padres no se conocían. Siempre he estado un poco desacostumbrada a las preferencias dietéticas de los norteños y siempre extraño la comida de mi ciudad natal. Echo de menos las salchichas de cerdo, el pan de papa, los panqueques asados, las verduras fritas en manteca de cerdo y la carne asada con salsas especiales. Oh, y también extraño el té helado dulce». Klein esbozó una sonrisa cuando escuchó eso. «Señora Esmirín, seguro que este es un tema que me da hambre. Pero me siento mucho mejor. Muchas gracias. Las delicias siempre pueden curar el dolor».
Wendy le entregó una taza de líquido rojo parduzco. Este es un té helado dulce que hice de acuerdo con mis recuerdos. Pruébelo y dígame si está bien. Después de agradecerle, Klein tomó un sorbo y descubrió que se parecía al té rojo helado de la tierra. Sin embargo, no fue tan estimulante. El sabor del té era más fuerte y se sentía más refrescante. Instantáneamente expulsó el calor traído por el sol ardiente. Es excelente, se maravilló. Eso me tranquiliza. Wendy sonrió con los ojos entrecerrados mientras lo veía terminar la taza de té de una manera afable. Después de conversar con la señora Smirin sobre su mudanza, Klein regresó a la calle con la que estaba más familiarizado. Había muchos menos vendedores ambulantes en la calle por la tarde. Se reunieron de nuevo después de las 5:30. Los que se quedaron atrás parecían somnolientos y apáticos. En el momento en que ingresó al área, el corazón de Klein se sintió repentinamente abrumado por la oscuridad. Su corazón se sentía pesado, deprimido y triste por una razón inexplicable. ¿Qué está pasando? Sintió agudamente que algo andaba mal en sí mismo. Inmediatamente se detuvo y observó su entorno, pero no vio nada extraño. Después de pensarlo un poco, Klein levantó la mano y golpeó su glabela como si estuviera pensando. El alcance de su visión se transformó de inmediato. Aparecieron las auras de los vendedores ambulantes y los peatones. Antes de que Klein pudiera observar los colores de su salud, su atención se desvió por los colores que representaban la tristeza. No pudo determinar los pensamientos exactos de lo observado, pero la impresión abatida, apática y lúgubre quedó profundamente grabada en su corazón. Mientras inspeccionaba el área, se dio cuenta de que ni siquiera el sol podía dispersar esos colores oscuros. Fue una sensación de tristeza lo que los manchó de años de represión. Al ver esto, Klein comprendió instantáneamente la razón. Tal como dijo el viejo Neo, la activación de su visión espiritual lo llevó fácilmente a entornos desconocidos y lo hizo sentir incómodo. También era fácil para él verse afectado por las emociones de los demás. Un principio similar podría usarse en una habilidad como la percepción. Esta fue una habilidad que obtuvo sin práctica adicional después de convertirse en vidente. Era un sentido pasivo que no se podía rechazar. Le permitió sentir directamente la existencia de algo anormal. Era inevitable que hubiera un nivel de interacción al percibir las cosas, por lo tanto, en los ojos de un villante así como de un médium espiritual, la intensidad de la percepción de todos es clara. Es como un fuego en la noche. Por lo tanto, las personas con alta perceptividad se vieron naturalmente afectadas por la intensa atmósfera de cualquier cosa anormal. Solo se puede practicar repetidamente para captar, controlar y adaptarse a tales resultados. Un color tan reprimido probablemente se forma durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Klein suspiró mientras negaba con la cabeza, sintiéndose algo afectado. Volvió a golpearse la glabela 2 veces y se esforzó por hacer converger su espiritualidad. Tap. 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 Klein caminó hacia el apartamento y detectó cualquier existencia anormal o conexiones diminutas mientras buscaba el cuaderno de la familia Antigonus que él había escondido. Las calles eran las mismas de siempre. Había agua sucia y basura en las calles. Solo se aclaró cuando llegó a la entrada del apartamento. Klein abrió la puerta entreabierta y rodeó el primer piso en la oscuridad que la luz del sol no podía alcanzar. Las escaleras de madera crujían constantemente mientras las subía. El segundo piso estaba tan oscuro como siempre. Klein liberó su percepción y miró hacia la oscuridad. Sin embargo, no solo no pudo descubrir ninguna pista con respecto al cuaderno, sino que incluso no pudo ver ningún cuerpo espiritual invisible. Si es tan fácil encontrarlos, la mayoría de la gente común habría sentido ya la existencia de asuntos extraordinarios. Klein suspiró reflexionando. Ya había entendido que la mayoría de los espíritus no existían en forma de cuerpos espirituales, sino en forma de espiritualidad. Solo un médium espiritual podría comunicarse efectivamente con ellos. Después de dar una vuelta por el tercer piso una vez, Klein salió del apartamento y volvió sobre los pasos de su memoria hacia la casa de Belch. Caminó durante 1 hora completa pero no descubrió nada en el camino. De pie fuera del bungalow ajardinado, Klein miró el edificio a través de las puertas de hierro cerradas y murmuró para sí mismo, no es necesario que registre la casa de Belch, ¿verdad?
El capitán y la señora Daly deben haber hecho un registro hasta en la alfombra del lugar, además, no tengo la llave. No pueden esperar que yo trepe por las paredes, ¿verdad? Intentaré otro camino mañana, he caminado mucho hoy, pero no hay clasificaciones de contador de pasos. Mientras se burlaba, Klein regresó al distrito cercano. Planeaba tomar un carruaje público hasta la compañía de seguridad en Drina para recuperar su asignación diaria de 30 balas. Necesitaba hacer uso de su tiempo y práctica. La falta de medios ofensivos rápidos y efectivos de un vidente solo podía compensarse con su revólver y su bastón. El distrito alrededor de la casa de Belch estaba relativamente limpio. Tiendas con ventanas limpias y brillantes se alineaban a ambos lados de la calle. En la vuelta de la calle, Klein estaba a punto de buscar la parada del carruaje cuando su mirada pasó por unos letreros en el segundo piso. Grandes almacenes arroz. Desorden de los veteranos militares. Club de adivinación. Club de adivinación. Klein repitió el nombre en silencio y recordó que tenía que actuar como un vidente. Sí, debería echar un vistazo y buscar nuevas ideas. En medio de sus pensamientos encontrados, Klein cruzó la calle y fue al segundo piso. Entró al vestíbulo principal para ver a una hermosa asistente. La mujer con el cabello enroscado de color marrón amarillento evaluó a Klein antes de decir con una sonrisa: «Señor, ¿desea que le digan su fortuna o desea unirse a nuestro club?» «¿Cuáles son las condiciones de entrada?», preguntó Klein casualmente. La mujer explicó con gran familiaridad: «Complete sus datos y pague una cuota anual de membresía. El primer año son 5 libras y los años siguientes serán 1 libra al año. No se preocupe, no somos como clubes políticos o empresariales que permiten la entrada a través de recomendaciones de miembros formales. Los miembros pueden usar libremente la sala de reuniones del club y varias salas y herramientas de adivinación. Pueden disfrutar del café y el té que les proporcionamos y leer los periódicos y revistas a los que nos suscribimos de forma gratuita. Pueden comprar almuerzos, cenas y bebidas alcohólicas a precio de costo, así como materiales educativos y materiales necesarios para la adivinación. Además, invitamos al menos a un famoso adivino a dar una conferencia cada mes para responder cualquier pregunta. Lo más importante es que puedas encontrar un grupo de amigos con los mismos pasatiempos y tener un intercambio con ellos. Suena bastante bien, pero no tengo el dinero. Klein sonrió con autocrítica antes de preguntar: «Entonces, ¿qué pasa si quiero que me digan mi fortuna?» Capítulo 38. Novato aficionado. Al escuchar la pregunta de Klein, la hermosa dama con el cabello amarillo parduzco elegantemente recogido pareció perder la paciencia. Sin embargo, mantuvo su sonrisa y dijo: «Nuestros miembros son libres de hacer adivinación para otros en el club. También tienen sus precios y nosotros tomamos una pequeña parte como tarifa. Si desea que le digan su suerte, puede echar un vistazo a este álbum. Tiene presentaciones y tarifas de los miembros que están dispuestos a hacer adivinación para otros. Sin embargo, es lunes por la tarde, por lo que la mayoría de nuestros miembros están ocupados en el trabajo. Solo tenemos 5 aquí hoy». Al presentar el club, invitó a Klein a sentarse en el sofá junto a una ventana en el vestíbulo de recepción. Luego, hojeó el álbum y señaló a los miembros presentes del club. Anas Vincent. Famoso adivino de Tingen. Mentor residente del club. Bueno en diversas formas de adivinación. Cobra 4 sol cada vez. Es realmente caro. Eso es suficiente para alimentarnos a Benson, Melissa y yo con 2 cenas suntuosas. Klein chasqueó la lengua en silencio y no respondió. Cuando la mujer vio esto, continuó pasando la página y presentando un miembro tras otro. Y el último, Glacis. Un socio que se incorporó al club este año. Es experto en la adivinación del tarot, cobra 2 peniques por servicio. Señor, ¿a quién planeas elegir? Klein no se paró en ceremonia y respondió: «Señor Glacis». La asistente se quedó en silencio durante 2 segundos antes de decir: «Señor, debo recordarle que el señor Glacis solo se considera un novato». «Entiendo. Seré responsable de mi propia decisión». Klein asintió con una sonrisa. «Entonces, sígueme». La mujer se puso de pie y condujo a Klein a través de una puerta junto al vestíbulo de recepción. No era un pasillo muy largo y al final había una sala de reuniones abierta. Había suficiente luz solar y estaba equipado con mesas y sillas.
Había periódicos, revistas y tarjetas de papel. Se olió un leve aroma a café. Aproximadamente a 2 habitaciones de la sala de reuniones, la asistente le indicó a Klein que se detuviera. Aceleró el paso y entró en la habitación. Ella gritó suavemente: «Señor Glassis, alguien desea tu adivinación». «Yo». Una voz llena de sorpresa y duda sonó de inmediato. Después de eso, se escuchó el sonido de una silla moviéndose. «Sí, ¿qué sala de adivinación te gustaría usar?», respondió la dama sin ninguna emoción. «Habitación topacio». «Me gusta el topacio». Glassis apareció junto a la puerta de la sala de reuniones y miró con curiosidad a Klein, que esperaba no muy lejos. Era un hombre de unos 30 años. Su piel era ligeramente oscura y sus pupilas eran de un tono verde oscuro. Bajo su cabello claro, amarillo y suave, estaba vestido con una camisa blanca y un chaleco negro. Un monóculo colgaba de su pecho y parecía tener buena disposición. La asistente no dijo nada más mientras abría la puerta del salón topacio que estaba al lado de la sala de reuniones. Las cortinas del interior estaban bien cerradas, lo que lo hacía oscuro. Parecía que solo al hacerlo se obtendrían revelaciones de los dioses y espíritus para obtener un resultado de adivinación preciso. «Hola, soy Glassis. Nunca esperé que me eligieras para tu adivinación». Glassis hizo una reverencia de caballero, entró rápidamente en la habitación y se sentó detrás de una mesa larga. «Francamente, solo intento adivinar a otros. No tengo mucha experiencia. Por ahora, no soy un buen adivino. Todavía tienes la oportunidad de arrepentirte». Después de que Klein le devolviera la reverencia, entró y cerró la puerta detrás de él. A la luz que se filtraba a través de las cortinas, dijo con una sonrisa: «Eres un hombre realmente honesto, pero yo soy alguien que es muy firme en sus elecciones. Por favor, tome asiento». Glassis señaló el asiento frente a él y pensó durante unos segundos. «La adivinación es mi hobby. JE. En la vida, a menudo uno recibe la guía de lo divino, pero la persona común es incapaz de comprender con precisión el significado. Esta es la razón por la que existe la adivinación y también por la que me uní a este club. En este aspecto, todavía me falta confianza. Hagamos la adivinación que sigue a un intercambio libre. ¿Qué te parece mi sugerencia? Cubriré las tarifas que requiere el club. Es solo un cuarto de penique». Klein no estuvo de acuerdo ni negó con la cabeza. En cambio, sonrió. «Por lo que parece, tienes un trabajo bastante bien pagado y decente». Mientras decía eso, inclinó un poco su cuerpo hacia adelante, se sujetó la frente con el puño derecho y le dio 2 golpecitos. «Pero eso no mejora la precisión de mi adivinación», respondió Glassis con humor. «¿Te duele la cabeza? ¿Quieres adivinar los problemas de salud?» «Un poco. Deseo adivinar dónde está un artículo». Klein ya había pensado en una excusa mientras se inclinaba lentamente hacia atrás. En sus ojos, el aura de Glassis se presentó claramente. Los colores naranjas de sus pulmones eran oscuros y escasos. Incluso influyeron en el brillo en otras áreas. «Esto no es un síntoma de agotamiento», Klein asintió de manera imperceptible. «¿Estás buscando un objeto perdido?». Glassis pensó durante unos segundos antes de decir: «Entonces hagamos una determinación simple». Empujó las cartas del tarot cuidadosamente apiladas sobre la mesa negra hacia Klein. «Cálmese. Piense en ese artículo y pregúntese: ¿todavía se puede encontrar?». Mientras lo haces, baraja y corta la baraja. Bien, en realidad, Klein no recordaba cómo era el antiguo cuaderno. Todo lo que pudo hacer fue repetirse la pregunta: ¿todavía se puede encontrar el cuaderno de la familia Antigonus? Mientras repetía el pensamiento, barajó hábilmente y cortó la baraja. Glassis tomó la carta superior y la puso frente a Klein. La tarjeta estaba boca abajo horizontalmente. «Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede vertical. Luego, ábralo. Si la tarjeta está invertida, lo que significa que la imagen de la tarjeta está de espaldas a usted, indica que no se puede encontrar el elemento. Si la tarjeta está en posición vertical, entonces podemos continuar con la adivinación y buscar su ubicación real». Klein siguió sus instrucciones y puso vertical la tarjeta horizontal. Agarró el extremo de la carta del tarot y le dio la vuelta. Era una carta invertida. «¡Qué pena!».
Glassis suspiró. Klein no respondió porque su atención estaba centrada en la carta del tarot que tenía delante. La imagen de la tarjeta invertida estaba vestida con ropa hermosa y un tocado espléndido, el tonto. ¿Es el tonto otra vez? No puede ser una coincidencia, ¿cierto? Según el Ahorcaco y el viejo Neil, la adivinación es el resultado de la comunicación de la espiritualidad y el mundo espiritual con un yo de dimensiones superiores. Las cartas del tarot son solo una herramienta conveniente para leer lo que simboliza la verdad. En teoría, usar cualquier elemento de adivinación no importa, ya que no afecta el resultado. Klein frunció el ceño mientras pensaba por un momento. ¿Se puede adivinar si el artículo ya está en manos de otros? Por supuesto, siga el mismo procedimiento y vuelva a hacerlo. Glassis asintió con gran interés. Klein barajó y cortó la baraja mientras pensaba en su pregunta. Sacó una tarjeta y la colocó horizontalmente antes de girarla verticalmente en el sentido de las agujas del reloj. Terminó todos los preparativos con una expresión seria. Klein respiró hondo, alargó la mano y pasó la carta del tarot. Por favor, no vuelvas a ser el tonto. Mientras oraba, de repente se relajó porque la tarjeta era la de la estrella y estaba invertida. Por lo que parece, el artículo aún no ha sido tomado por otros, interpretó Glassis con una sonrisa. Klein asintió y levantó la mano derecha, dio unos golpecitos en la glabela, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Luego, sacó 2 centavos con un brillo de cobre oscuro de su bolsillo y se los empujó hacia Glassis. ¿No dije que era gratis? Glassis dijo con el ceño fruncido. Klein se rió mientras se levantaba. Este es el respeto que merece la adivinación. Muy bien, gracias por su generosidad. Glassis se puso de pie y le tendió la mano. Después de estrecharle la mano, Klein retrocedió 2 pasos y se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta y giró el pomo de la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente giró la cabeza e hizo un sonido seco. Señor Glassis, le sugiero que consulte a un médico lo antes posible. Concéntrate en tus pulmones. ¿Por qué?, preguntó Glassis sorprendido. ¿Me estás maldiciendo porque no estás satisfecho con los resultados de la adivinación? Klein pensó por un momento antes de decir, es un síntoma basado en el color de tu cara. Bueno, tu glabela parece oscura. Glabela parece oscura. Era la primera vez que Glassis escuchaba una descripción así. Klein no dio más explicaciones mientras salía de la habitación con una sonrisa. Cerró la puerta de madera detrás de él. ¿Es un médico sin licencia o un herbolario? Glassis negó con la cabeza, divertido. Luego tomó su monóculo para la adivinación. Al mirarlo con atención, se dio cuenta de que su glabela era realmente oscura. Pero este era un problema del medio ambiente. En la oscuridad debido a las cortinas cerradas, no solo su glabela estaba oscura, su rostro entero estaba envuelto en oscuridad. No es una broma muy agradable. Glassis murmuró, preocupado adivinó su propia salud para asegurarse de que todo estuviera bien. Después de dejar el club de adivinación, Klein tenía un plan adicional para el futuro. Se trataba de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para pagar la cuota anual para convertirse en miembro del club. Después de lo cual, podría comenzar a actuar como vidente. En cuanto a por qué decidió no hacerlo de forma independiente, fue porque temporalmente carecía de recursos y canales. No se atrevía a permanecer en las calles como vendedor ambulante, ya que se preocupaba por su reputación. Unos minutos después llegó el carruaje público. Gastó 2 peniques y llegó a la calle Southland, que no estaba muy lejos. Abrió la puerta de la compañía de seguridad Endrina pero no vio a la familiar chica de cabello castaño. Solo vio a Leonard Mitchell, de cabello negro y ojos verdes, con su porte poético detrás del mostrador de recepción. Buenas tardes, ¿dónde está Rosanne? Preguntó Klein después de quitarse el sombrero y hacer una reverencia. Leonard sonrió y señaló el tabique. Es su turno esta noche en la armería. Sin esperar a que Klein hiciera otra pregunta, Leonard dijo como si estuviera reflexionando sobre un asunto, Klein, tengo una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Qué es? Klein estaba desconcertado. Leonard se puso de pie y dijo sonriendo con un tono relajado,
¿Por qué Belch y Naya se suicidaron en el acto mientras que tú regresabas a casa? Probablemente tenga que ver con cómo la existencia desconocida me hizo llevarme el cuaderno de la familia Antigonus para esconderlo, respondió Klein con la conjetura oficial. Lanner se paseó antes de girarse para mirar directamente a los ojos de Klein. Si tu suicidio fue destinado a silenciarte y borrar cualquier pista, ¿por qué no te obligaron a destruir el cuaderno allí mismo? Capítulo 39. Truco interesante de hecho. No sé si el cuaderno está destruido u oculto, pero usando el razonamiento hacia atrás, si se va a destruir, podría haberse hecho en el acto. No había necesidad de que me lo llevara para llevar a cabo la destrucción. Al escuchar la pregunta de Leonard, Klein instantáneamente entró en modo detective de teclado y dijo con un suspiro, quizás cuando Belch, Naya y yo hicimos contacto con la existencia desconocida, disfrutó del sacrificio de la vida o deseó que situaciones similares continuaran. Con el suicidio definitivamente fácil de descubrir, me hicieron quitar el cuaderno para esconderlo y prepararme para la segunda ronda de entretenimiento de la existencia desconocida. Sin embargo, ocurrió un percance durante el proceso y no logré suicidarme. Esta fue una suposición razonada que Klein hizo a partir de su consumo de novelas, películas y dramas de televisión que implicaban sacrificios de culto. En cuanto al percance que sucedió a mitad de camino, sabía muy bien que se debía a la variable inesperada de que él era un transmigrador. Bastante buena explicación, pero creo que podría haber otras posibilidades. El sacrificio suicida de Belch y Naya podría haber hecho posible que la existencia desconocida descendiera sobre este mundo. Entonces, ese cuaderno es un recipiente o un caldo de cultivo para el mal. Te hizo llevarlo para esconderlo, preocupado de que lo destruyéramos y descubríamos su nacimiento, antes de que se hiciera fuerte. Leonard Mitchell sugirió otra posibilidad. Habiendo dicho eso, miró a Klein a los ojos y sonrió levemente. Por supuesto, tal vez el cuaderno haya sido destruido. El objetivo es ocultar su contenido, ocultar la vasija o la inquietud del mal. De esa manera, hay una razón suficiente para su suicidio fallido. ¿Qué quiere decir? ¿Estás sospechando de mí? ¿Estás sospechando que el cuerpo original de Klein es un recipiente o se usa para la cavilación del mal? No, para lo que está siendo un recipiente es para un transmigrador. En realidad, empollar no es un término correcto. Klein estaba desconcertado. Mientras criticaba en secreto la idea, sopesó sus palabras. No intentaré defenderme ya que perdí los recuerdos de ese tiempo. Ya sea el capitán o la señora Daly, ya han confirmado que estoy bien. Tu broma no es graciosa. Solo estoy considerando una posibilidad. No elimina el golpe que encontró la existencia desconocida cuando descendió y que provocó que tu suicidio fracasara. Creemos que la diosa finalmente nos bendecirá. Leonard se rió mientras cambiaba de tema. ¿Descubriste algo por la tarde? Después de la conversación y los encuentros anteriores, Klein desconfiaba mucho de Leonard. Respondió de manera serena, no. Planeo probar una ruta diferente mañana por la tarde. Señaló la partición y dijo, necesitaré ir a la armería para sacar las balas. El club de tiro abrió a las 9 de la noche. Después de todo, su disponibilidad aumentó solo después de que muchos de sus miembros salieron del trabajo. Que la diosa te bendiga. Leonard sonrió mientras gesticulaba el signo de la luna carmesí en su pecho. Vio a Klein pasar a través del tabique y escuchó sus pasos escaleras abajo. La sonrisa de Leonard se desvaneció gradualmente cuando una mirada de duda apareció en sus ojos verdes. Susurró algo con tono disgustado. Bajó las escaleras y siguió el pasillo iluminado por lámparas de gas hasta la armería y los archivos. La puerta de hierro estaba abierta y Rosanne, de cabello castaño, estaba parada frente a la mesa. Estaba charlando con un hombre de mediana edad con sombrero de copa y una espesa barba negra. Buenas tardes, no. Buenas noches. Aquí siempre es de noche. Klein, escuché del viejo Neil que te has convertido en un villante, ¿se llama vidente? Rosanne giró la cabeza y lo inundó con sus preguntas. Ella no ocultó su curiosidad y preocupación. Klein asintió con una sonrisa. Buenas tardes, señorita Rosanne. De hecho, aquí siempre es de noche, pero da una sensación de serenidad. La descripción que proporcionó no fue lo suficientemente precisa. Debería decirse que la poción de secuencia que consumí tiene el nombre vidente.
Aún elegiste convertirte en un villante después de todo, dijo Rosanne con un suspiro mientras caía en un pensamiento profundo. Klein miró al hombre de mediana edad que estaba a su lado y le preguntó cortésmente, ¿usted es otro miembro de los halcones nocturnos o uno de los otros dos civiles que no he conocido? Rosanne frunció los labios y dijo, Brett. Nuestro colaborador. Quiere cambiar las máquinas tragamonedas conmigo para liberarse pasado mañana. Planea ir al teatro en el Distrito Norte con su esposa para ver El Orgulloso. Es para celebrar su 15º aniversario de matrimonio. Es verdaderamente un caballero romántico. Brett sonrió mientras extendía la mano y dijo, con la señorita Rosanne cerca, no hay nada que deba repetirse. Hola, Klein. Nunca esperé que te convertirías en un villante tan rápido. En cuanto a mí, J.E., puede que nunca tenga el valor. Tal vez sea como dice el refrán, el ignorante no conoce el miedo, dijo Klein de una manera autocrítica mientras extendía su mano para estrechar la de Brett. Que yo no tenga valor no es algo malo, dijo Brett con un movimiento de cabeza. Un villante me dijo una vez antes de su muerte que nunca investigara los extraños y peligrosos asuntos. Cuanto menos sabes, más tiempo vives. En ese momento, Rosanne intervino, Klein, no hay necesidad de preocuparse. Escuché del viejo Neo que, como vidente, te utilizan como apoyo. Es relativamente seguro siempre que no intente comunicarse con existencias desconocidas. ¿Por qué estás vestido con esa ropa? Es tan impropio de un caballero. ¿Para qué estás aquí? Estoy aquí para sacar mis 30 balas. Klein no respondió a la primera pregunta de Rosanne. Creía que la dama olvidaría rápidamente el asunto. Bien, Rosanne señaló la mesa y dijo, Brett, es todo tuyo. Debes saber dónde están las llaves y las balas. Oh, el viejo Neil es realmente mezquino. Ni siquiera dejó su café molido a mano. Me prometió que hoy podría beber hasta llenarme. Continuó parloteando mientras Klein recibía las balas. El dúo se fue juntos y tomó caminos separados en la calle Southland. Uno tomó un carruaje público a casa mientras que el otro entró en el club de tiro. Van. 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 Klein repitió el proceso, agarrar el arma, levantar los brazos, disparar, soltar el cilindro, expulsar los cartuchos vacíos y rellenar rondas, una y otra vez. Se familiarizó con el proceso y lo incorporó a su memoria muscular. Por supuesto, tuvo algunos descansos para revisar y corregir el proceso. Después de terminar su práctica, Klein usó el terreno para hacer varios ejercicios como flexiones. Trabajó duro para entrenar su cuerpo para mejorar su físico. Una vez que todo terminó, se sentó en un carruaje sin orugas a casa. Solo entonces se dio cuenta de que se acercaban las 7 de la noche y el cielo ya estaba oscuro. Justo cuando Klein planeaba dirigirse al mercado o las calles para comprar los ingredientes para la cena, se abrió la puerta. Melissa había regresado con su bolso lleno de papelería. Aparte de eso, llevaba bastantes comestibles. Pensé que tú y Benson llegarían bastante tarde a casa. Esta mañana, saqué un Soli del lugar donde escondiste el dinero. Al ver la mirada interrogativa de su hermano, Melissa explicó con su habitual seriedad. Ya que tomaste el dinero, ¿por qué no tomaste el carruaje público a la escuela? Klein le había recordado el asunto de la mañana. Melissa dijo con el ceño fruncido, ¿por qué debería tomar un carruaje público? Cuesta 4 centavos ir a la escuela. Un viaje de regreso significa 8 peniques. Contando a Benson y a usted, gastaremos 24 centavos en transporte diariamente, eso es todo un Soli. En una semana, sí, sin contar el domingo, siguen siendo 12 peniques. Es casi igual a nuestro alquiler. Para. No haga alarde de su destreza matemática. Klein bajó la palma de la mano de una manera divertida. Melissa se detuvo por primera vez antes de agregar, es bastante bueno caminar a la escuela. Nuestro maestro dijo que todos deberían hacer ejercicio con frecuencia. Además, puedo recoger algunos componentes dañados en el camino. Klein se rió entre dientes y dijo, entonces hagamos los cálculos nuevamente. El transporte público cuesta 12 Soli. El alquiler es de 12 Soli y 3 peniques. Es un total de 1 libra, 4 Soli y 3 peniques. Usar el salario de Benson es suficiente para pagarlo y quedará bastante cambio. Sí, ha recibido el salario de la semana pasada.
En cuanto a mí, todavía puedo ganar 1,10 libras cada semana. Incluso si comemos carne todos los días mientras contamos los gastos como gasolina, carbón, leña y condimentos, aún nos quedaría algo si somos frugales con el almuerzo. Incluso podemos suscribirnos a los periódicos matutinos por solo 1 centavo. En 2 meses, cuando recupere el pago por adelantado, puedo ahorrar dinero tanto para usted como para Benson. Podemos tener ropa nueva. Pero tenemos que pensar en los posibles accidentes. Melissa se mantuvo firme en su punto. Klein le sonrió y dijo, entonces, podemos comer menos carne. ¿No le parece que gastar 100 minutos en la carretera es una pérdida de tiempo? Podría usar ese tiempo para leer más y pensar en los problemas y mejorar sus resultados. De esa manera, Melissa, te graduarás con excelentes calificaciones. Podrás encontrar un trabajo con un salario bastante bueno. Cuando eso suceda, ¿de qué hay que preocuparse? Mostró completamente su experiencia obtenida al debatir con personas en los foros de mensajes y finalmente convenció a Melissa. Ella accedió a utilizar el carruaje público para ir a la escuela. Finalmente la he engañado para que lo haga. No, ¿cómo puedo llamarlo un engaño? A esto se le llama convencer, Klein satirizó antes de hacerse cargo de los alimentos que Melissa había comprado. Dijo con un suspiro, recuerda comprar carne de res o carne como cordero y pollo, come hasta que estés satisfecha y diviértete. Solo entonces estarás equipada con un cuerpo sano y un cerebro inteligente para cumplir con los exigentes requisitos necesarios para tus estudios. Solo mencionarlo me hace salivar. Melissa frunció los labios y después de unos segundos de silencio, dijo, está bien. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Melissa tomara un carruaje público, Klein y Benson se separaron y fueron a sus respectivas compañías. En el momento en que Klein entró por la puerta, vio al viejo Neil y a Rosanne charlando junto al mostrador de recepción. El primero todavía vestía su clásica túnica negra, sin preocuparse por las miradas de los demás. Esta última se había puesto un vestido informal de color crema. Buenos días, señor Neil, señorita Rosanne, saludó Klein mientras se quitaba el sombrero. El viejo Neil lo miró con picardía. Buenos días, no escuchaste nada que no debiste haber escuchado anoche, ¿verdad? No, dormí muy bien. Klein también estaba bastante desconcertado por eso. Solo podía atribuirlo a su percepción inadecuada. Jaja, no te preocupes por eso. En realidad, no es tan fácil de escuchar. El viejo Neo señaló la partición y dijo, ve a la armería. Continuaremos con las lecciones de misticismo esta mañana. Klein asintió con la cabeza y siguió al viejo Neo por las escaleras y llegó a la armería para reemplazar a Brett, que había estado de servicio toda la noche. ¿Qué aprenderemos hoy?, preguntó Klein con curiosidad. El viejo Neil alargó su respuesta y dijo, el conocimiento básico y complicado. Pero antes de eso, déjame enseñarte un truco interesante. Señaló la cadena de plata en su muñeca. Había una piedra lunar pura colgando de la cadena. Capítulo 40. ¿Plan de estudio de misticismo un truco interesante? Klein preguntó con extrema curiosidad. El viejo Neo se rió entre dientes y dijo, completaré mi patrulla de la armería, el almacén y los archivos. Utilice las 2 tazas sobre la mesa para hacer 2 tazas de café. En una de las tazas, ponga algo desagradable. En cuanto a lo que es, puede decidirlo usted mismo. Use su imaginación. Mi única petición es no desperdiciar demasiado café en polvo. Esos son granos de café cultivados en la meseta de Feinapoter y molidos a mano por mí. Bien. Aunque Klein no estaba seguro de lo que estaba haciendo el viejo Neo, aceptó felizmente. Lo vio abrir las puertas de hierro de la armería con una llave de cobre y luego escuchó el eco de pasos adentro. Lentamente, colocó las tazas en la mesa y confirmó que todavía había agua caliente en la tetera. Quitó la tapa de la lata plateada y con una cuchara diminuta con brillo metálico, Klein echó una cucharada de rico café aromático en polvo en cada una de las 2 tazas. Luego, vertió el agua caliente y la removió. Como transmigrador que provenía de una época abundante en recursos, no era ajeno al café. Sin embargo, solo se limitó al café instantáneo. Después de terminar la tarea, Klein reflexionó un momento y se sentó. Cruzó la pierna derecha, tomó un poco del barro que había manchado la suela de sus botas de cuero y lo colocó en la taza izquierda. Luego,
Volvió a removerlo con cuidado hasta que los colores y olores de las 2 tazas de café fueron prácticamente indistinguibles. Unos minutos más tarde, el viejo Neil salió de la armería mientras balanceaba sus llaves. Luego cerró las puertas de hierro con un ruido metálico. ¿Ya terminaste? Giró sus ojos rojo oscuro ligeramente turbios y miró a Klein al otro lado de la mesa. Sí, respondió Klein con un movimiento de cabeza. El viejo Neo se rió entre dientes, se quitó la cadena de plata de la muñeca y se sentó. Su expresión rápidamente se volvió serena. Extendió la mano izquierda que sostenía la cadena y la dejó colgar sobre la taza de café a su derecha. La piedra lunar casi tocó el líquido. En medio de la relajante calma, la piedra lunar tembló de repente. Comenzó a hacer girar la cadena en sentido antihorario. Esta taza es la que tiene la cosa desagradable, dijo con seguridad el viejo Neo. Sin esperar a que Klein confirmara, guardó la cadena de plata, tomó la otra taza de café y tomó un sorbo. ¿Te gusta el café amargo? Estoy acostumbrado a ponerle una cucharada de azúcar y una cucharada de leche. Klein no respondió, sino que preguntó con su interés despertado, ¿tu adivinación seguro es precisa? ¿Fue por la piedra lunar? Eso era piedra lunar, ¿verdad? Esto se conoce como radiestesia pendular en adivinación. También se llama radiestesia espiritual. Se basa en la conexión de su propia proyección astral con el mundo espiritual y el espacio para comunicarse con la inteligencia espiritual a través de la ayuda de materiales naturales como cristales, gemas o metales especiales. Lo bueno y lo malo de las cosas se adivina. Hablemos de las 2 tazas de café. Un movimiento en sentido antihorario implica malo, mientras que un movimiento en sentido horario es bueno. Si no se mueve, no es ni bueno ni malo. Puede escribir la declaración en una hoja de papel. Toma nota, es una declaración y no una pregunta. El viejo Neo dejó la taza de café y se explicó en detalle. Klein preguntó como si estuviera pensando, ¿eso significa que uno debería usar oraciones interrogativas? Sí, no puedes usar fulano de tal está dispuesto a ser mi prometida, pero deberías usar fulano de tal está dispuesto a ser mi prometida. Escríbalo en una hoja de papel y colóquelo en el escritorio. Luego usa tu mano dominante para sostener la cadena del péndulo. Toma nota, y usa tu mano dominante, dijo el viejo Neo con una sonrisa. Al hacerlo, mantenga el brazo recto. Ajusta la longitud de la cadena y haz que la piedra lunar cuelgue justo encima del papel hasta casi tocar lo que escribimos. Luego, cierra los ojos y repite la oración 7 veces en tu mente. Abra los ojos cuando haya terminado y vea si el péndulo espiritual gira o no. Si no es así, vuelva a cerrar los ojos y repita el proceso hasta que se mueva. Klein asintió levemente y preguntó, ¿en sentido antihorario significa no? Y en el sentido de las agujas del reloj significa sí? También se puede interpretar como éxito o fracaso, corrigió el viejo Neo. Le enseñó a Klein los otros usos y detalles de la adivinación con el péndulo espiritual. Klein reflexionó sobre el asunto y descubrió que era un truco de adivinación muy útil. Por ejemplo, podría usarlo rápidamente en un entorno desconocido para determinar si la comida que le ofrecieron era venenosa o no. No necesitaba ningún conocimiento adicional de biología de campo. Por supuesto, tales métodos de adivinación eran demasiado simples. Las respuestas que pudo recibir se limitaron a 2 o 3. No había forma de una investigación o interpretación más profunda. Por ejemplo, aunque algo podría ser dañino para el cuerpo, podría resultar muy beneficioso después de algún procesamiento. Un ejemplo fueron ciertos alimentos. De hecho, dañaron el cuerpo, pero nada grave. Si uno estuviera al borde de morir de hambre, comer no sería un gran problema. Estas eran cosas que la radiestesia espiritual no podía determinar. Tendré que ahorrar dinero rápidamente para comprar cristales o plata pura para crear un péndulo espiritual. Klein suspiró. El viejo Neo lo miró perplejo. Puede solicitar uno directamente. Este es un problema estándar para los villandes, especialmente los villandes como nosotros, que asumimos un rol de soporte. Todavía hay un péndulo de espíritu de plata pura y topacio en la armería. Pero todavía no soy un miembro formal del equipo. El corazón de Klein palpitó de emoción, pero se sintió un poco indeciso. El viejo Neo se rió entre dientes y dijo, para los villandes, independientemente de si son miembros formales o no, deben contar con comodidades en otras áreas, ya que no haya aumento de sueldo.
Quizás la palabra, beneficio, sea más adecuada. Solicitaré con el capitán más tarde. Clan apretó los puños en secreto mientras tomaba una decisión. ¿Cómo iba a saber si el capitán aprobaría su solicitud sin intentarlo? Está bien, dijo el viejo Neil con una sonrisa. Podemos comenzar oficialmente nuestro plan de estudios de misticismo. Lo básico consiste en simbolismo. ¿Sabes lo que significa el simbolismo? Klein recordó los fragmentos que había escuchado y las cosas que había visto y escuchado de su mundo espiritual y la niebla gris. Deliberó y dijo, independientemente del mundo espiritual o del espacio estelar ilusorio, así como de los reinos desconocidos, están más allá de nuestro mundo sensorial. No es algo que pueda describirse con precisión mediante la información que obtienen nuestros oídos, nariz y ojos. Lo que obtenemos son simplemente experiencias indescriptibles y revelaciones directas. También aparecen como personajes abstractos o símbolos pictóricos. Estos símbolos representan diferentes elementos y diferentes significados. Muy exacto. Como se esperaba de un vidente. El viejo Neil asintió solemnemente. Solo si se capta la capacidad de interpretar los símbolos se puede realmente dar el siguiente paso hacia el mundo del misticismo. Sí, las imágenes de las cartas del tarot y cada uno de los elementos de las imágenes son símbolos. Son símbolos creados por el hombre que nos ayudan a comprender e interpretar las revelaciones primordiales. Sacó un trozo de papel y tomó una pluma estilográfica a su lado. Dibujó una curva corta. Después de eso, agregó algunas líneas verticales debajo de la curva. Miró a Klein y le preguntó, ¿sabes qué representa este símbolo? Klein lo miró durante un buen rato antes de decir titubeante, ¿pestañas? Exhaló el viejo Neil. Este es el símbolo de la constelación de cosecha abundante. Esta es la constelación Atronador, y esta es la constelación de Escarcha. Casualmente dibujó algunos símbolos más. Cuando Klein los memorizó, no pudo evitar comentar, los nombres de estas constelaciones son realmente, especialmente simples, sí, poco sofisticado. ¡Qué hortera y primordial! El viejo Neil reveló una sonrisa. El emperador Roselle pensaba lo mismo en ese entonces. Siempre tuvo la intención de cambiar los nombres de las constelaciones a cosas como Virgo, Cáncer y Escorpio. Desafortunadamente, no tuvo la fuerza para ir en contra de la tradición. Como mínimo, los nombres antiguos de estas constelaciones y las fechas correspondientes que representan guían la agricultura y las cosechas. Tengo que decir que el emperador Roselle es una persona con ideas. Klein se quedó sin palabras. Sí, el emperador Roselle probablemente era una persona decente cuando estaba vivo. El viejo Neil no pudo entender el humor de Klein mientras continuaba explicando los diversos símbolos básicos, como las diversas constelaciones, el sol, la luna carmesí, la estrella marrón, la estrella roja y la estrella azul. Mientras hablaba de estos, le enseñaba a Klein cómo dibujar el astrolabio de adivinación e indicaba a qué cosas prestar atención. También enseñó los materiales y la creación de una bola de cristal y la elección de encantamientos. Las enseñanzas abrumaron a Klein, si no fuera por su descubrimiento de que la poción vidente había mejorado levemente su memoria. Habría pedido durante mucho tiempo al viejo Neil que se detuviera para ayudarlo a digerir la información. Eso es todo para la clase de misticismo de hoy. Piénselo usted mismo y pregúnteme si tiene alguna pregunta. El viejo Neil sacó un reloj de bolsillo dorado y lo abrió de golpe para comprobar la hora. No olvide leer los documentos históricos que preparé para usted. Para ser sincero, me da miedo verlos. Bien. Klein tomó los trozos de papel que fueron bosquejados con símbolos por el viejo Neil. Rápidamente pasó por el conocimiento del misticismo que aprendió hoy para evitar olvidarlo. El viejo Neil tomó un sorbo de una taza de café recién hecha y dijo, la memoria en sí misma no sirve. Tienes que usarla a menudo. De esa manera, puede hacer que el conocimiento sea instintivo. Además, la meditación debe realizarse todos los días. Solo más práctica y uso te permitirán captar el poder de la poción, profundizar en los misterios que esconde y eliminar sus efectos desagradables. Con esto planteado, Klein recordó la actuación y el club de adivinación. Sondeó, las habilidades de mi poción están relacionadas con la adivinación. Practicar por mi cuenta no servirá.
Necesito ponerme en contacto con mucha gente y ser adivino para que pueda captarla rápidamente. Planeo unirme al club de adivinación después de tener algo de dinero extra, el de la calle House en el Distrito Norte, para convertirme en un verdadero vidente. Esto no era algo que pudiera esconder de los halcones nocturnos en el futuro. Era mejor prepararlos. Tu idea es muy similar a la de Dali. Ella siempre ha clamado por ser una verdadera médium espiritual. El viejo Neo negó con la cabeza y se rió. Pero, ¿por qué debe esperar hasta tener dinero en efectivo? Puede presentar una solicitud a Dune y lograr que apruebe los gastos. Las organizaciones como un club de adivinación también pueden tener sectarios o miembros de organizaciones malvadas. Como miembro del personal civil de los halcones nocturnos y un villano estándar, su membresía hace que sea fácil para nosotros monitorearlos. Es parte del trabajo. Monitoreamos regularmente esos lugares, pero como carecemos de personal, no podemos vigilarlos por mucho tiempo. Ahora, puede ser manejado por usted. ¿Yo puedo hacer eso? Mientras miraba la expresión seria del viejo Neil, Klein se quedó estupefacto. Esto es hacer una reclamación de gastos por asuntos privados. No sé nada de esos asuntos. De hecho, solo soy un guerrero del teclado. ¿Desea utilizar su propio dinero para hacer eso? El viejo Neo sonrió y agregó cuando vio el rostro de Klein. Klein inmediatamente negó con la cabeza y respondió con firmeza, planeo informárselo al capitán. El viejo Neil asintió con satisfacción y miró la taza de café con la cosa desagradable dentro. No se había derramado. ¿Qué pusiste ahí? Klein sonrió avergonzado. Es solo un poco de tierra debajo de mis botas. Su color y tu café en polvo se ven casi iguales. El viejo Neo se sorprendió cuando de repente apretó la boca y rugió, ¿por qué no lo estás tirando todavía? Capítulo 41, Audrey y Susie después de servir el café y regresar a la armería para llevarse el grueso montón de materiales históricos y las transcripciones explicativas del viejo Neo, Klein siguió el muro de luces que subía la escalera hasta la compañía de seguridad en Drina. Tap. 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 Sus pasos resonaron en el sótano sellado y silencioso. Después de que Klein salió de la escalera de caracol, abrió la puerta e identificó su orientación antes de dirigirse a la segunda oficina frente a él. Después de familiarizarse durante 2 días, tenía una comprensión general del diseño de la compañía de seguridad en Drina. La entrada llevó a los visitantes a una gran sala de recepción con sofás y mesas. A través de la partición, había una región interior. A la izquierda del pasillo había 3 habitaciones. De lo más cercano a lo más lejano, eran la sala de cuentas de la señora Oriana, un baño con algunos sofás cama y la escalera que conducía al subterráneo. A la derecha había 3 habitaciones. De lo más cercano a lo más lejano estaba la oficina del capitán Dan Smith, una oficina de personal civil con una máquina de escribir y la sala de entretenimiento para los miembros formales del equipo de los halcones nocturnos. Klein había visto previamente a Leonard Mitchell jugando a las cartas con otros 2 compañeros de equipo en la sala de entretenimiento. Supuso que estaban jugando a luchando contra el Señor de la Tierra. Por supuesto, el emperador Reshel ya le había dado un nuevo nombre, luchando contra el mal. Sin embargo, la forma en que se jugó fue idéntica a lo que sabía Klein. Brett tenía derecho a un día de descanso después de un turno de noche. Rosanne estaba en la recepción. El conductor del carruaje que estaba a cargo de la compra de artículos de primera necesidad y la recolección de suministros, Cesare Francis, salió como de costumbre. Cuando Klein abrió la puerta de la oficina del personal civil, los 3 escritorios del interior estaban vacíos. Solo la máquina de escribir estaba sentada en silencio. La máquina de escribir modelo 1346 de la compañía Ackerson, murmuró Klein, que había visto objetos similares en la oficina de su mentor y en la casa de Belch. Sintió que los complicados mecanismos del interior estaban llenos de la belleza de la maquinaria. Caminó hasta el escritorio con la máquina de escribir. Después de prepararse, intentó escribir algo al aire. Al principio, a menudo convertía el idioma local al chino, pinyin, instintivamente. Solo después de familiarizarse con él, digirió el correspondiente fragmento de memoria original de Klein y ya no cometió errores. Tap. 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 El golpeteo rítmico de la máquina de escribir sonaba como una melodía compuesta por el fuerte matrimonio del metal y la industria. Bajo esta melodía... ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones.
Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.